La paramédica se emocionó, tratando de salvar una vida que ya se había ido. Sí recuerdo haber recogido... perdón. Recogí a la niña y estaba flácida. Estaba fría. Perdón. Liliana Wright nació el 22 de enero de 2012 en Galveston, Texas. Ella nació en un hospital penitenciario donde su madre, Jerry Quisada, cumplía una condena de 6 años por robo. El padre de Liliana se llama Brian Maker. Liliana era una niña dulce, feliz y graciosa que tenía una risa contagiosa. Le encantaba cantar, bailar y también le gustaba jugar con las gallinas que sus abuelos criaban en su patio trasero. Y la canción favorita de la niña era 10 monitos saltando en la cama. Con solo 2 días de nacida, Liliana fue puesta al cuidado de sus abuelos paternos, Elise y Craig Clackley. Su padre, por una razón u otra, no pudo cuidarla en ese momento. Y como su madre seguía en la cárcel, los Clackley dieron un paso adelante para criar a Liliana. Tenía un gran hogar y era feliz ahí. Trataban a Liliana más como a una hija que como a una nieta. Mientras Liliana estaba al cuidado de sus abuelos, ellos aún la llevaban a la prisión de vez en cuando para que pudiera visitar a su madre. Los Clackley también le daban dinero a Jerry mientras estaba en la cárcel para que pudiera comprar cosas en la tienda de la prisión. Ahora recuerda que ni siquiera eran sus padres. Ellos eran los padres del papá de Liliana. Y aún así le seguían dando dinero. Los Clackley parecían personas muy amables y cariñosas, y Liliana tenía suerte de tener un hogar con ellos. Pero desafortunadamente eso no duraría mucho tiempo. Cuando Liliana tenía 2 años, en diciembre de 2013, su madre fue liberada antes de tiempo de la prisión bajo libertad condicional, y en ese momento, Ella recuperó la custodia de Liliana. ahora, Jerry no solo era una delincuente condenada por un delito grave, también era adicta a las drogas, y sus hijos mayores le habían sido quitados. No había tenido la custodia de ellos en años. De hecho, ahora todos viven con su padre. Jerry también fue arrestada en 2007 en Illinois por violencia doméstica. Esto llevó a que los servicios de protección infantil abrieran un caso de abuso y negligencia. Luego, en 2008, Jerry fue arrestada por conducir con un envase abierto de alcohol. Ese mismo año, también sería arrestada por posesión de drogas. 2 años después de eso, un juez de Illinois le quitaría a sus hijos. Y en 2010, ella fue arrestada por un cargo de robo con allanamiento considerado delito grave, el mismo por el que estaba cumpliendo condena cuando nació Liliana. Poco después de que Jerry salió de la cárcel y obtuvo la custodia de Liliana, ella volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo en octubre de 2014. Porque ya sabes, si no puedes quedarte con tus otros hijos, solo sigue teniendo más. Esa es la solución. Durante los primeros 5 o 6 meses que Liliana estuvo de nuevo bajo el cuidado de su madre, todavía iba a visitar a sus abuelos de vez en cuando. Y ella era feliz mientras estaba ahí, pero cuando llegaba el momento de regresar con su madre, tenía crisis. Y después de que pasaron 5 o 6 meses, estas visitas a la casa de sus abuelos se volvieron cada vez más raras. El 20 de octubre de 2014, los servicios de protección infantil recibieron un informe relacionado con el hermano menor de Liliana. El informe planteó preocupaciones de que el bebé, que entonces tenía 6 días de nacido, había nacido con drogas en su sistema, ya que se decía que su madre usaba metanfetaminas mientras estaba embarazada. Luego, el 9 de noviembre de 2014, los servicios de protección infantil recibieron otro informe relacionado con Liliana y su hermano menor. Esta vez fue porque durante una parada de tráfico, Jerry fue encontrado en posesión de metanfetaminas. Y en ese momento, Liliana estaba en el auto con ella. Liliana había sido puesta bajo custodia de emergencia y luego fue entregada al que en ese momento era el novio de Jerry, quien también era el padre del hermano menor de Liliana. Este novio también era un delincuente convicto que tenía muy mal carácter y se decía que golpeaba a Jerry, así como a su propia madre, así que vaya suerte la de ellos. Sin embargo, Liliana y su hermano no estuvieron bajo su cuidado por mucho tiempo, porque unos días después se descubrió que estaban viviendo con los familiares paternos del hermanito, ya que su padre había ido a la cárcel por cargos de agresión sexual solo unos días después de que Jerry también fuera a la cárcel. Solo unas semanas después, Liliana sería enviada a vivir de nuevo con sus abuelos paternos, los Clacky.
Y en ese momento, ellos presentaron una declaración jurada, tratando de obtener la custodia de la niña, porque sabían que claramente estaba en una mala situación bajo el cuidado de su madre. En esta declaración jurada, Elise, la abuela de Liliana, escribió: "El estado emocional de Liliana no es bueno y necesita ser alejada del peligro. Ruego que el tribunal proteja a nuestra nieta de lo que está pasando y de lo que está enfrentando". También mencionó que Jerry estaba usando drogas cerca de ambos niños. Pero a pesar de que la declaración jurada de Elisa planteaba estas preocupaciones, su abogada le aconsejó llegar a un acuerdo con Jerry fuera de la sala del tribunal. Por alguna razón, él le dijo que si entraba a esa sala del tribunal, probablemente perdería todo. Así que, creyéndole y pensando que tal vez nunca volvería a ver a su nieta, Elisa aceptó esto. Y desde la prisión, Jerry firmó los documentos que le otorgarían a los Clackys derechos de visita con Liliana. Según este acuerdo, los Clackys tendrían a Liliana el primer y tercer sábado de cada mes. Aunque esto es más de lo que probablemente la veían antes, es un poco como una bofetada cuando estaban buscando la custodia total y ahora solo pueden verla 2 días al mes. Así que, como resultado de que esto se manejó fuera de la corte, el juez nunca vio ni escuchó el caso, nunca vio la declaración jurada y no sabía sobre el historial previo del Departamento de Niños y Familias con Jerry. Pero el juez aprobaría el acuerdo de todos modos. Sí, sin saber ninguno de estos detalles tan importantes. En octubre de 2014, 2 meses antes de la audiencia programada, los servicios de protección infantil ya tenían un informe de que el pequeño medio hermano de Liliana había nacido con drogas en su sistema. Y durante esa investigación, la madre de los niños dio positivo en una prueba de drogas. A pesar de que existía toda esta evidencia, la abogada de Clackey no presentó ningún documento de respaldo ante la corte para respaldar la declaración jurada de su clienta. A pesar de que la declaración jurada de Elisa Clackey expresaba sus preocupaciones, su abogada le aconsejó llegar a un acuerdo fuera de la sala del juez Haddock. Él dijo: Elisa, si entras a la sala de esa jueza, son sus palabras exactas, vas a perderlo todo. Estas abogadas estaban asustadas, si lo quieres ver así, de entrar a la sala de esa jueza. Ambas partes acordaron darle la custodia a la madre de Liliana y garantizar los derechos de visita de los Clackey. Como resultado, la jueza nunca escuchó el caso, pero aprobó el acuerdo. El abogado de Clackey, Gregory Houseworth, se negó a hablar con nosotros sobre por qué le aconsejó a Clackey no presentarse ante la jueza Haddock. Clackey presentó una queja ante el Colegio de Abogados de Texas contra Houseworth. Ella cree que si hubiera habido una audiencia en el caso, Liliana estaría viva hoy. Cada vez que un niño resulta lastimado es frustrante y desgarrador. La jueza Haddock fue nombrada por el juez William Harris en abril del año pasado, un mes después de la muerte de Liliana. El juez Harris nos dijo que no había documentación judicial sobre la participación de los servicios de protección infantil, y esa es posiblemente una de las razones por las que información crítica no salió a la luz. Sin duda, parece que debió haberse realizado una audiencia sobre este caso. Sin duda, parece que el tribunal debió haber recibido alguna evidencia sobre la madre y sobre sus circunstancias. Y creo que es trágico que al tribunal nunca se le haya permitido escuchar esa evidencia. Así que el cargo de metanfetaminas por el que Jerry había sido arrestada en noviembre solo le costó unas pocas semanas en la cárcel. Cuando salió, fue a vivir con su madre y recuperó la custodia de Liliana. Después de que Jerry salió de la cárcel, los Clackey seguían viendo a su nieta 2 veces al mes, según el acuerdo de la corte. Y el personal del Departamento de Niños y Familias comenzaría a visitar la casa de Liliana y su hermanito 1 vez al mes. Luego, el 23 de febrero de 2015, la abuela de Liliana expresó su preocupación a un miembro del personal del Departamento de Niños y Familias, diciendo que Liliana había llegado de visita con moretones en la cara y el labio cortado. En respuesta a esto, una trabajadora social habló con Liliana por teléfono, momento en el que ella les dijo que Jerry le había pegado en la cara y en los labios. Se proporcionaron fotos de estas lesiones al personal de protección infantil. Y al día siguiente, una trabajadora fue a la casa de la mamá de Jerry, donde vivía Liliana, para revisar cómo estaban las cosas. En ese momento, Liliana volvió a decirle a la trabajadora social que su mamá le había dado una bofetada en la cara. Pero Jerry, así como su mamá, negaron que hubiera algún tipo de abuso físico hacia la niña. Ambos dijeron que Liliana era muy torpe y que siempre se estaba golpeando con las cosas. Y durante otra entrevista, Liliana le dijo al personal del Departamento de Niños y Familias que en realidad solo se había golpeado con una pared y que así fue como se lastimó el labio.
Por supuesto, probablemente la habían preparado porque, como dije, esta entrevista fue después. Así que su mamá probablemente le dijo que no dijera que había sido ella, y su respuesta cambió. La investigación terminó cerrándose el 3 de abril de 2015 y se descartó cualquier abuso. Así que, aunque ella había negado cualquier abuso físico hacia Liliana en la casa, la mamá de Jerry, Adeline Carr, decía lo tímida y nerviosa que era Liliana. Ella decía que su nieta era callada y tímida, y que miraba y señalaba las cosas en vez de pedirlas verbalmente. También le asustaban los ruidos fuertes y repentinos, y Liliana no salía de su habitación hasta que le daban permiso para hacerlo. Así que en septiembre de 2015, Jerry y sus 2 hijos, de los cuales todavía tenía la custodia por alguna razón, se mudaron con su nuevo novio, Charles Pfeiffer. Vivirían juntos en una casa en Grand Prairie, que había pertenecido a la difunta abuela de Jerry. La pareja y los niños vivieron juntos durante varios meses antes de que Jerry y los niños regresaran a la casa de su madre, Adeline. Y aunque ya no vivían juntos, Jerry todavía iba a visitar a Charles, y se quedaba ahí para que pudieran usar heroína juntos. Así que Charles está muy aletargado. Gran tipo. De hecho, los servicios de protección infantil ya habían intervenido antes en el caso de Charles. Esto incluye antecedentes tanto de Nuevo México como de Texas. Se habían hecho acusaciones en su contra en 2003 y 2005 por supervisión negligente, así como por abuso físico debido a violencia doméstica. Estas acusaciones terminarían siendo infundadas. A Charles también le habían quitado la custodia de su hija en 2011 por parte de los servicios de protección infantil, y después ella fue adoptada. Además de todo eso, también tenía antecedentes de abuso de diferentes drogas. En ese momento, la droga era la heroína. En enero de 2016, los servicios de protección infantil recibirían otro informe más, alegando que posiblemente había abuso físico y sexual en el hogar, así como negligencia por parte de Jerry. Decía que el abuso sexual era cometido por otro miembro de la familia que no fue identificado. El personal de DCF intentó reunirse con la familia en numerosas ocasiones hasta que finalmente lograron hacer contacto el 9 de febrero de 2016. Y en ese momento Jerry negó que hubiera algún abuso ocurriendo, por supuesto. Pero durante esta visita, se observó que Liliana tenía un moretón morado debajo de su ojo izquierdo y otro moretón más antiguo en su ojo derecho. También tenía un moretón antiguo en la mano. Jerry diría que el moretón en proceso de curación en el ojo de Liliana era de hace un año, cuando se golpeó con una mesa. Ella dijo que había permanecido de ese color todo el tiempo. El moretón en el otro ojo, dijo ella, fue porque se cayó mientras hacía un berrinche. Y el moretón en su mano, dijo ella, fue cuando una amiga la estaba cuidando. Más tarde se revelaría que esa amiga era Charles. Esta amiga le había pegado a Liliana en la mano. Cuando se le preguntó a Liliana, dijo que no recordaba de dónde habían salido los moretones, pero en ese momento sí acusó a otro miembro de la familia de haberla agredido sexualmente. A Jerry se le indicó que no permitiera ningún contacto entre Liliana y el familiar que supuestamente abusaba sexualmente de ella, y que Liliana tampoco debía tener contacto con la amiga que le había hecho el moretón en la mano. Jerry estuvo de acuerdo con esto, pero en realidad no cumpliría con ese acuerdo. Debido a más preocupaciones de abuso en el hogar, el 17 de febrero de 2016, los servicios de protección infantil presentaron una declaración jurada, y en esta declaración se señaló que era probable que los niños fueran retirados del hogar. Pero esto nunca sucedería, y los intentos posteriores de contactar a la familia serían infructuosos. Luego, el 13 de marzo de 2016, el Departamento de Niños y Familias recibiría su informe final con respecto a Liliana. Sería sobre su muerte. La policía de Grand Prairie fue llamada para responder a una emergencia médica poco después de la medianoche en la casa de la abuela de Jerry, que estaba en la cuadra 2200 de la calle 14. Aquí es donde Liliana había quedado al cuidado de Charles. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron que Liliana, de 4 años, no respiraba. Su rostro estaba cubierto de moretones en un 75%. Uno de sus ojos estaba tan hinchado que probablemente no podía ver por él. Y tenía marcas de ataduras en las muñecas. La niña estaba fría y flácida. Jerry intentó decirle al personal de emergencias que ella simplemente se había caído en la regadera. Eso fue lo único que había pasado. Luego preguntó si podía ir en la ambulancia con su hija al hospital.
Pero le dijeron que no, que tendría que esperar a los investigadores porque ella y su novio necesitaban responder algunas preguntas. Y uno de los bomberos, que fue de los primeros en llegar a la escena, estaba tan alterado por el estado en que se encontraba Liliana que ni siquiera esperó una camilla de la ambulancia para ella. Él levantó a la niña en sus brazos y la llevó afuera. Luego les dijo a los otros bomberos que necesitaban ir con él al hospital. Y entonces dejaron el camión de bomberos ahí, con las luces encendidas y las puertas aún abiertas. Liliana fue llevada al centro médico de Arlington. Los médicos y enfermeras de la sala de emergencias pasaron 30 minutos tratando de reanimarla, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y la pequeña Liliana fue declarada muerta el 13 de marzo de 2016. La policía y el personal médico estaban llorando afuera de la habitación de Liliana en el hospital. Fue absolutamente desgarrador ver su condición. El sargento Brad McAvoy de la policía de Grand Prairie diría que fue lo peor que había visto que le hicieran a una niña. Durante su autopsia, se descubriría que Liliana había muerto por traumatismo contundente no solo en la cabeza, sino también en el abdomen. De hecho, la habían golpeado o pateado tan fuerte que la pared de su abdomen se estrelló contra su columna vertebral. También había evidencia de abuso sexual. Cuando la policía llegó a la casa para interrogar a Jerry y Charles, Jerry estaba frenética, y debido a su estado emocional, le costaba trabajo responder las preguntas. Charles, sin embargo, parecía no mostrar absolutamente ninguna emoción. Y para ese momento, la pareja había dicho que Liliana, en realidad, había estado en la casa de una amiga en Oak Hill durante los últimos 2 días. Cuando llegó a casa, dijeron que en ese momento estaba cubierta de moretones y creían que era por culpa de la hermana mayor de la amiga. ¿Pero no hiciste nada? ¿No llamaste a la policía? ¿Esos moretones son normales? Luego continuaron diciendo que cuando Liliana regresó a casa, quería darse una ducha y durante esa ducha escucharon un golpe. Luego descubrieron que Liliana se había desmayado en la ducha y eso fue lo que causó su muerte. Por favor. Después de relatar esta serie de eventos, Jerry pidió hablar a solas con un oficial de policía. El oficial de policía la llevó a su patrulla, y entonces Jerry le contó lo que realmente le había pasado a Liliana esa noche. También le dijo que tenía miedo de Charles. Jerry dijo que había estado frustrada con su hija en los días previos a la muerte de Liliana porque ella se había estado portando mal y le contestaba. También estaba molesta porque Liliana estaba vomitando y no comía. Y en un mensaje de texto que más tarde se encontraría de Jerry para Charles, decía que ella creía que Liliana estaba vomitando para llamar la atención de todos. ¿Perdón, qué? ¿Atención? ¿Por vomitar a los 4 años? ¿Hablas en serio? El viernes 11 de marzo de 2016, Liliana todavía no se sentía bien y había vomitado en su cama. En ese momento, también tenía un chichón y un moretón en el lado derecho de la cabeza por una caída anterior. Durante todo el día, Jerry y Charles consumieron heroína y lastimaron a la niña porque estaban molestos de que intentara llamar la atención por vomitar y porque no estaba comiendo. Así que decidieron que, para remediar esto, la golpearían con una vara de bambú y un cinturón durante todo el día. Al día siguiente, el 12 de marzo, Jerry pasó a ver a Charles y, después de volver a consumir heroína con él, tuvo que hacer unos mandados y llevó a su hijo menor de regreso a la casa de su madre. Sin embargo, dejó a Liliana con Charles por un rato. Jerry diría que dejó a Liliana con Charles porque la niña estaba tan golpeada que no podía dejarse ver con ella así en público. Cuando Jerry regresó más tarde, alrededor de las 3:30 p.m., había comprado un poco de Pedialyte para Liliana. Y en ese momento dijo que todo parecía estar bien. Liliana estaba viendo la tele, aunque Charles la había obligado a estar de pie como castigo por vomitar. Completamente indiferente a esto, Jerry volvió a consumir drogas y luego decidió que necesitaba tomar una siesta. Así que regresó a la casa de su madre para tomar su siesta. Y cuando despertó, llamó a Charles para ver cómo estaba Liliana. En ese momento, él dijo que la niña estaba bien. Así que Jer y su hijo menor, junto con sus padres, saldrían esa noche a cenar bistec en Arlington. Después de la cena, Jerry llevaría a su hijo de regreso a la casa de su madre y lo acostaría entre las 9 y las 9:30. Luego, Jerry regresó a donde vivía Charles para consumir drogas con él una vez más.
Cuando llegó, fueron directo al baño y no fue hasta después que preguntó por Liliana. Así que llegó, no vio a su hija por ningún lado y simplemente fue a consumir drogas sin importarle. En ese momento, no pensó que hubiera nada malo. No lo creo. Después de que Jerry preguntó dónde estaba su hija, Charles le dijo que estaba en el closet de la sala. Y cuando Charles abrió la puerta de ese closet, Jerry vio que Liliana estaba atada de las muñecas con cables eléctricos y colgada de los tubos para abrigos con cinturones viejos, lo que le impedía sentarse por completo. Jerry dijo que también había algo atado alrededor de su estómago, y Liliana tenía aún más moretones por toda la cara. Jerry entonces le dijo a Charles que desatara a Liliana del closet, y él lo hizo. Después de esto, llevó a Liliana a la cocina y le preparó un sándwich de crema de cacahuate que intentó darle de comer. Pero Liliana todavía tenía problemas para comer. En ese momento, Charles estaba enojado porque ella no estaba comiendo y, en su mente, claramente solo estaba buscando atención. Así que se puso un par de guantes, levantó a Liliana por la cara y le vertió el Pedialyte por la garganta. La pobre pequeña Liliana simplemente se quedó junto a su madre después de eso, en silencio, hasta que de repente hizo un gesto como si tuviera que vomitar de nuevo. Corrió al baño, pero en el camino terminó vomitando en el piso de la cocina. Y por supuesto, esto hizo que Charles se enojara. Charles entonces la agarró del cuello y la levantó del suelo con una mano. Luego tomó a Liliana y la azotó contra el tablarroca, dejando una hendidura en la pared. Después de eso, Charles tomó a la niña y la arrojó al closet y azotó la puerta. Eventualmente, Charles sacó a Liliana del closet, pero en ese momento ella se había orinado y vomitado encima, así que Jerry decidió bañarla. Antes de la ducha, Jerry fue a buscar ropa para Liliana. Y fue en ese momento cuando escuchó a Charles en el baño con su hija y él gritó, ¡Toma esto! Luego salió del baño y Jerry escuchó a Liliana colapsar en la bañera. Jerry dijo que en ese momento corrió al baño y comenzó a intentar secar y vestir a Liliana, pero luego ella se desmayó en sus brazos. Jerry intentó darle RCP a Liliana y le dijo a Carlos que llamara al 911. Charles le gritó que la niña solo estaba fingiendo. A lo que Jerry le dijo, no está respirando, y entonces él decidió llamar al 911. Durante la llamada al 911, Charles le dijo a la operadora que la niña tenía dificultades para respirar. La operadora entonces le dio instrucciones por teléfono sobre lo que debía hacer hasta que llegara la ambulancia. Sin embargo, no parecía que él estuviera siguiendo esas instrucciones ni que se las estuviera pasando a Jerry. Y en un momento durante la llamada al 911, Charles incluso le dijo a la operadora sobre Liliana. Ella ha estado lastimándose últimamente. Tiene 4 años. Así que después de que Jerry le contó a la policía lo que realmente le había pasado a su hija, Liliana, esa noche, ella pidió una actualización sobre su estado, y el detective le informó en ese momento que Liliana había fallecido. Durante entrevistas adicionales con la policía, Jerry admitiría que en el pasado le había dado patadas a Liliana, además de golpearla en el pecho, darle un golpe en la boca, azotarla con un cinturón y pegarle con una vara de bambú como castigo por no comer. Jerry Quesada, de 30 años, fue arrestada y acusada del delito grave de lesiones a un menor. Su fianza se fijó en $500,000 y unos días después, Charles Pfeiffer también sería arrestado y acusado del mismo cargo. Sin embargo, su fianza se fijó en $1,000,000 y el hermanito de Liliana sería puesto bajo cuidado temporal después del arresto de su madre, Jerry. En 2016, mientras esperaba el juicio, Charles Pfeiffer, en contra del consejo de su abogada, concedió una entrevista. Y honestamente es un poco risible porque claramente todo es una tontería. En esta entrevista, Charles afirmó que él no mató a Liliana y que cualquiera que lo conociera sabía que no sería capaz de hacer algo así. También dijo que ella era su pequeña amiga y que la amaba como si fuera su propia hija. También dijo que la extraña todos los días. Charles continuó diciendo que durante el tiempo que él y Jerry vivieron juntos, vio a Jerry golpear a la niña 2 veces. Dijo que la niña le tenía miedo a su madre y que siempre hacía lo que le decían por miedo. Y dijo que si él decía algo, Jerry le decía que no se metiera en lo que no le importaba. Carlos también intentaba sonar como si le importara, y decía que había estado en contacto con los Clackys porque estaba tratando de ayudarles a recuperar la custodia de Liliana.
Sin embargo, no le dijo a Jerry que estaba haciendo esto porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Al menos, dijo que perdería el lugar donde se estaba quedando. Así que pienso que tal vez como el 5% de todo lo que acabo de decir es verdad. Si acaso. En julio de 2017, Jerry Quezada se declaró culpable de un delito grave por lesiones a un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad. Como parte de este acuerdo, ella tendría que testificar en contra de Charles en su juicio. Más tarde, Jerry recibiría una sentencia de 50 años de prisión. Y ella diría que su razón para aceptar el acuerdo fue porque su hija necesitaba justicia. Ella dice, sé en qué me equivoqué, pero no soy la única que lo hizo. Así que en octubre de 2018, Charles Pfeiffer, de 36 años, iría a juicio. Originalmente fue acusado por delito grave de lesiones a un menor, pero desde entonces un gran jurado había añadido un cargo de asesinato capital. El Estado llamaría a Jerry, a la madre de Jerry, a los socorristas, a los detectives y a los profesionales médicos para testificar en su juicio. Sin embargo, Charles no testificó en su propia defensa y su abogada no llamó a ningún testigo. En cambio, su estrategia fue atacar la credibilidad del testimonio de Jerry en contra de Charles. Las fiscales mostrarían al tribunal pruebas de ADN que se habían recolectado y se encontró ADN de Liliana en los recortes de uñas de Charles. Su ADN también se encontró en un guante que, según Jerry, Charles usó para torturar a la niña. Y su ADN se encontró en la pared agrietada en la que Jerry testificó que Charles había arrojado a la niña. Cuando se mostraron a los miembros del jurado fotos de Liliana toda amoratada y llena de moretones, claramente se sintieron perturbados por ellas. A los miembros del jurado se les mostraron fotos de las marcas en sus muñecas y las marcas de látigo en su espalda. Una médica forense diría que Liliana había sufrido al menos 12 golpes, posiblemente incluso más, con lesiones superpuestas. Así que Jerry Quezada también testificaría en la corte según su acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, admitiría que estuvo drogada con heroína la mayor parte del día. Así que, debido a esto, los abogados de Charles pudieron señalar múltiples discrepancias en su testimonio. La abogada de Charles argumentaría que Jerry solo estaba tratando de salvarse a sí misma al culpar a su cliente por la muerte de su hija. Bueno, sí, ella aceptó un acuerdo de culpabilidad. Por supuesto que está tratando de salvarse, obvio. Pero la fiscalía argumentaría que, aunque tanto Charles como Jerry eran responsables de la muerte de Liliana, Charles había sido quien estuvo en casa casi todo el día con ella. Y la historia de Jerry sobre lo que le había pasado a Liliana en las 48 horas previas a su muerte ya había sido corroborada por los registros de llamadas, el testimonio de testigos presenciales y los recibos. Los registros mostraron que Jerry estuvo fuera de la casa la mayor parte del día. Pero como sabemos, ella estaba en casa en el momento en que Liliana murió, así que quién sabe si realmente tuvo algo que ver con el asesinato o no. Y antes de la sentencia de Charles, Brian Maker, el padre biológico de Liliana, leería su declaración sobre el impacto del crimen. En ella, recordó que la última vez que vio a su hija, la llevó a ver a Santa Claus. Dijo que Liliana estaba feliz, pero eso cambió cuando volvió a ver a su madre. Le diría a Jerry en la corte, el momento en que vio tu vehículo ese día, gritó, lloró y me rogó que no la devolviera contigo. Debiste haberme dejado quedarme con ella. Brian dice que todavía tiene pesadillas en las que oye el terror en la voz de su hija. Él dijo que su pequeña fue amada por muchas otras personas y que desearía que el intento de sus padres de obtener la custodia se hubiera concretado antes de que ella muriera. Al final de su juicio en octubre de 2018, un jurado declaró a Charles Pfeiffer culpable de asesinato capital. Esto le valió una sentencia automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, por alguna razón, el fiscal del distrito no terminó buscando la pena de muerte. Y el juez habló con Charles mientras le dictaba la sentencia. Le dijo a Charles que este caso era el peor que había visto en su vida y que la cadena perpetua parecía insuficiente. El juez continuó diciendo que colgar a una niña pequeña en un closet es un acto salvaje. Deberías morir en un closet cerrado con llave si Texas tuviera uno, pero lamentablemente no tienen uno para ti. Ese sí es un hombre de los míos. Aunque después de que dijo esto, la Comisión Estatal de Ética Judicial reprendió al juez, diciendo que los comentarios que le hizo a Charles Pfeiffer fueron indignos y descorteses. Así que, por supuesto, la muerte de Liliana provocó indignación pública y llevó a que se iniciara una investigación y se hicieran cambios dentro de los servicios de protección infantil. La agencia reconoció que el sistema estaba sobrecargado, lo que provocó que los trabajadores sociales pasaran por alto un patrón de abuso.
Dado esto, a los pocos días de la muerte de Liliana, despidieron a la trabajadora social y a la supervisora que habían trabajado en su caso, y una de las investigadoras especiales renunció. El servicio conmemorativo de Liliana Wright se llevó a cabo el 22 de marzo de 2016 en la funeraria Bean Macy Burge. Posteriormente, fue cremada. Y luego, el 10 de abril de 2016, más de 60 personas se reunieron para una vigilia con velas en el parque conmemorativo Catherine Rose en Mansfield, Texas, para recordar a Liliana Wright. Su abuela, Elisa Clackley, dijo durante la vigilia: «Espero que esta noche me dé el impulso para seguir adelante y luchar contra esto». Muchos de los familiares y amigos de Liliana en la vigilia llevaban camisetas amarillas brillantes que decían justicia para Liliana. Rashid Bryant nació el 13 de diciembre de 2018. Sus padres eran Chabora Debris y Christopher Bryant, en Opelika, Florida. Y también tenía otros 10 hermanos. El caso de Rashid es increíblemente triste, y se vuelve aún más triste por el hecho de que no hay nada escrito sobre su personalidad o sus gustos. Tampoco hubo ningún memorial, ni vigilia, ni un obituario adecuado escrito para Rashid. Así que, incluso antes de que Rashid naciera, sus padres ya eran bien conocidos por los servicios de protección infantil de Florida. La historia de Jabora, la madre de Rashid, con el DCF comenzó en junio de 2004, cuando dio positivo por marihuana al nacer su segundo hijo. Al año siguiente, el DCF recibiría un informe diciendo que había 2 niños pequeños jugando afuera en la casa de Jabora sin supervisión. Al nacer su tercer y cuarto hijo en 2010 y 2011, Jabora volvió a dar positivo por marihuana. Ahora, como esto ya había sido algo recurrente hasta este momento, la familia fue referida a una agencia privada para recibir servicios. Se presentaron 2 reportes ante la línea directa del DCF en abril de 2013. El primero decía que Christopher le había pegado un puñetazo a Jabora en el estómago mientras ella estaba embarazada. Y el segundo fue un reporte de que Christopher estaba huyendo de la policía mientras sostenía a uno de sus hijos pequeños en brazos, y luego lo arrojó dentro de un auto. La familia entonces quedó bajo la supervisión del DCF y 3 meses después, Jabora volvió a dar positivo por marihuana al nacer su quinto hijo. Estos resultados de las pruebas de drogas, además de las acusaciones anteriores, llevaron a los servicios de protección infantil a retirar a los niños del hogar esta vez. Sin embargo, los niños fueron devueltos a sus padres menos de un mes después, el 8 de agosto, y un juez continuaría supervisando a la familia. También hubo reportes antes del nacimiento de Rashid de que la casa estaba sucia y que un familiar que solía cuidar a los niños fumaba metanfetamina frente a ellos. También se le había informado a los servicios de protección infantil que la casa no tenía agua, había cucarachas por todas partes, los niños no iban a la escuela, ni se bañaban, ni comían adecuadamente. También se decía que la madre y el padre fumaban marihuana con crack en ese momento y que vendían sus cupones de alimentos. También hubo otro informe que decía que Cristóbal le había dado un puñetazo en la cara a su hijo mayor y luego lo había arrojado contra una cerca. Y hubo otro informe más que decía que Jabora, su hermana y el hijo mayor habían golpeado a un vecino y que los 2 adultos habían sido arrestados. Así que, al igual que su extenso historial con los servicios de protección infantil, Jabora y Cristóbal también tenían antecedentes penales largos. De hecho, había sido arrestada 26 veces antes de la muerte de Rashid, incluyendo cargos de agresión agravada, robo con allanamiento, robo de autos, robo a mano armada, robo de auto a mano armada y secuestro y asalto con un arma mortal. El historial de Cristóbal es menos extenso, pero sigue siendo significativo. Había sido arrestado 14 veces, incluyendo cargos de fraude, tráfico de bienes robados, posesión de cocaína, violencia doméstica, agresión, robo, hurto mayor, robo con allanamiento y abuso infantil. Y cuando dije que la casa estaba sucia, no era solo sucia, se decía que era inhabitable. Al parecer, los niños dormían en el suelo. Toda la casa olía a heces, y en un momento casi todos los niños tenían una infección en la piel abierta, roja y en carne viva. Luego, en 2018, el año en que Rashid nacería, los servicios de protección infantil recibirían más de media docena de reportes sobre los hijos de Jabura y Chris, lo que resultaría en 2 investigaciones.
Durante estas investigaciones, se notó que el agua de la familia estaba nuevamente, o todavía, cortada, y Yabura no había pagado la renta en 2 meses. Chris estaba en la cárcel en ese momento. Otro reporte que ocurrió en agosto de 2018 alegaba que los niños, que ahora eran 8, a menudo se quedaban sin supervisión y que la de 15 años era la que estaba a cargo. Sin embargo, el DCF no ofreció ningún servicio a la familia en ese momento. La propia madre de Chris incluso les dijo a los investigadores del DCF que su hijo y su nuera no estaban cuidando adecuadamente a los niños y que estaban consumiendo drogas. También les dijo que los niños mayores no estaban asistiendo a la escuela. La madre de Chris también animó a uno de los hijos de Chris y Shabora, uno de los mayores, a hablar con el DCF. Y él informaba que su madre no tenía dinero ni comida. Él declaró que su madre usa drogas. Le da nalgadas con las manos y lo golpea en el estómago y las piernas. Menos de un mes antes de que Rashid naciera, llegó un reporte al DCF diciendo que la familia ahora vivía en un auto. Chris y Jabora lo negaron, diciendo que se estaban quedando en un motel cercano. Sin embargo, no pudieron proporcionar pruebas de eso. Y finalmente, el 22 de noviembre de 2018, los 8 hijos de Jabora y Chris fueron puestos bajo la custodia del DCF. Al mes siguiente, el bebé Rashid nacería el 13 de diciembre. Solo 2 días después de su nacimiento, los servicios de protección infantil también lo pondrían bajo custodia, y él iría a vivir con una familia de acogida, mientras que sus hermanos vivirían con su abuela paterna. Sin embargo, Shabora y Chris querían recuperar a todos sus hijos, así que aceptaron tomar varias clases para padres y asistir a sesiones de terapia. También aceptaron buscar trabajo y proporcionar una vivienda estable para los niños. Así que para agosto de 2019, un juez les dio a los padres visitas supervisadas, seguidas de visitas los fines de semana. Este plan dependería en gran medida de la vigilancia de las abuelas paterna y materna de los niños, quienes estaban en la casa con frecuencia. Ellas debían estar atentas a señales de abuso de drogas o maltrato infantil y reportar cualquier sospecha de inmediato al encargado del CAS o a la policía. La orden del juez también incluía planes de contingencia en caso de que uno o ambos padres se comportaran de manera inapropiada o agresiva durante alguna de sus visitas. Si eso sucedía, la visita se terminaría de inmediato. ¿Cuál es el sentido de permitir las visitas si esta es una posibilidad muy clara? Y la visita de Jabora y Chris con los niños sería cancelada solo unos meses después, en octubre de 2019, cuando no informaron al juez ni a nadie más, de hecho, que se habían mudado. La pareja, que se suponía que debía estar acudiendo a terapia, conservando empleos y manteniendo una vivienda estable, no estaba haciendo nada de eso. Ambos habían faltado a casi todas, si no es que a todas, sus citas programadas con los terapeutas. Y en septiembre de 2019 nuevamente habían sido desalojados y estaban viviendo en un Clarion Inn cerca del aeropuerto. En un momento, durante este tiempo en que Jabora y Chris intentaban recuperar la custodia de sus hijos, un juez les negó la reunificación y Jabora se molestó tanto que se negó a ir a una visita con los niños. Eso tiene sentido. Quieres tanto a tus hijos y los amas tanto que los quieres de vuelta, pero te enojas y no vas a ir a verlos por algo que ellos no hicieron. Así que aunque nada había cambiado, en enero de 2020, un juez permitió que Chris y Jabora volvieran a tener visitas supervisadas con sus hijos. Y luego, una supervisora de una agencia privada de gestión de casos que estaba supervisando a los hijos de la pareja para el Departamento de Niños y Familias, recomendó que los niños fueran reunidos con sus padres, diciendo que Jabora y Chris habían cumplido con las condiciones para el regreso. ¿Perdón, qué? Pero eso no era cierto en absoluto, porque en los 15 meses que los niños estuvieron bajo el cuidado del Estado, los padres de Rashid no hicieron absolutamente nada de lo que el juez les pidió. Y como Chris había evitado con éxito todas sus citas de terapia, en lugar de decir, está bien, no hiciste esto, no puedes recuperar a tus hijos. El juez decidió simplemente quitar eso de su plan y ya no era responsable de ir a terapia. También, en el mismo mes, enero de 2020, dejaron de pagar la renta otra vez. Así que entre septiembre de 2019 y enero de 2020 habían sido desalojados. Tuvieron que vivir en un auto o en un motel, consiguieron un nuevo lugar y de nuevo decidieron dejar de pagar la renta.
Según los registros confidenciales del Departamento de Niños y Familias, esta reunificación de los niños con sus padres no fue respaldada, ya que la razón por la que fueron retirados no se había solucionado. Sin embargo, la abogada de Chris insistía en que los niños solo habían sido retirados del cuidado de sus padres porque estaban sin hogar. Dijo que los padres ahora nuevamente tenían un lugar donde vivir y que los niños querían estar con sus padres. Primero que nada, espero que esa no haya sido la razón por la que los retiraron. En segundo lugar, dudo que esos niños quieran tener algo que ver con sus padres, y no van a tener un lugar por mucho tiempo, ya que otra vez dejaron de pagar la renta. Así que el juez estaría de acuerdo con la abogada de Chris y decidió permitir que los niños se reunieran con sus padres. Sin embargo, la jueza Bacara, quien supervisaba a la familia, no siguió la recomendación del Departamento de Niños y Familias de que los niños debían regresar con sus padres poco a poco y no todos de una vez. Pidieron que comenzara devolviendo solo a uno de los hijos mayores. En cambio, ella ordenó que Rashid y 3 de sus hermanos regresaran con sus padres de inmediato. Los otros 5 niños regresarían 2 meses después. La jueza dijo que lo mejor para los niños era estar con sus padres y les diría a los padres de Rashid que no podían volver a sus viejos hábitos. Bueno, no son viejos hábitos porque nunca los cambiaron, y no creo que hablar con ellos vaya a servir de maldita cosa. Así que el 28 de febrero de 2020 Rashid, junto con 3 de sus hermanos, fueron devueltos a sus padres, y los niños fueron enviados a casa sin ningún servicio de apoyo para ayudar a Yaburá. A los padres también se les permitió en ese momento tener visitas amplias y sin supervisión con los otros 5 niños. Y aproximadamente un mes después, para sorpresa de todos, Yaburá daría a luz a su 10º hijo. Ella había negado previamente en la corte que estuviera embarazada. Y solo 3 semanas después del nacimiento de su 10º hijo, el juez decidió devolverle los hijos restantes. Y se señaló en un archivo del DCF que se consideró que este nuevo bebé estaba en un hogar seguro. En agosto de 2020, solo unos meses después de que Rashid y los primeros 3 niños regresaran a casa con sus padres, los trabajadores sociales suspendieron toda supervisión sobre ellos. En ese momento, los registros indican que no se realizó una evaluación continua de la seguridad de los niños cada mes, a pesar de que las regulaciones federales lo exigen. Y en octubre de 2020, un juez ordenó que se suspendiera toda supervisión de la familia completa. Estaban por su cuenta. Supongo que a los ojos del juez volvieron a ser buenos padres. Como dije, la supervisión de los primeros 4 niños se suspendió en agosto y la supervisión completa de todos los niños se suspendió unos meses después, en octubre. Sin embargo, en mayo de 2020, antes de cualquiera de estas fechas, Rashid se había roto la pierna. Y Jabora había dado 3 versiones diferentes sobre cómo sucedió. Primero dijo que uno de sus hermanos lo dejó caer en su corralito. Sin embargo, más tarde se encontraría un mensaje de texto a su hermana donde decía, y cito, que le dio una paliza. Y 6 días después, Jabora le enviaría un mensaje de texto a otra tía con una foto de la pierna de Rashid muy hinchada. Aproximadamente 2 semanas después de que Jabora había enviado el mensaje sobre las lesiones de Rashid, él ya llevaba 2 semanas con la pierna rota sin recibir tratamiento médico hasta ese momento. Una defensora voluntaria de los niños que había estado trabajando con la familia notó la lesión en la pierna del pequeño y se lo reportó a la trabajadora social de bienestar infantil. La trabajadora social llamó a Jabora y le insistió en que Rashid necesitaba ser llevado al hospital. Finalmente, ella accedió y lo hizo. Así que la trabajadora social decidió encontrarse con Jabora y Rashid en el hospital. Pero Jabora ya tenía una tercera versión lista. Le dijo a la trabajadora social que Rashid había estado jugando en la litera de arriba, ni siquiera tiene 2 años, y que se había volteado y caído. Jabora también le mentiría al doctor ya en el hospital. Le dijo que Rashid se había lastimado la pierna apenas 2 días antes de la visita al doctor, en vez de las 2 semanas que en realidad habían pasado. Y se dijo que el doctor le ofreció a Jabora 2 opciones, una radiografía o cuidados de apoyo, analgésicos para Rashid. Ella decidió optar por la segunda opción. Por supuesto, no quería que le hicieran una radiografía para que pudieran ver qué tan grave era la fractura. Sin embargo, los registros del hospital, Jackson North, mostrarían que Jabora en realidad había rechazado la radiografía. Y ella no buscó ningún otro tratamiento médico después de eso para él. La trabajadora social tomaría notas mientras estaba en el hospital con Jabora y Rashid.
y ella notó que Rashid podía pararse sobre su pierna. Sin embargo, tan pronto como se daba cuenta de que le dolía, dejaba de caminar completamente sobre la pierna. También decía que el doctor no sospechaba de maltrato y que la trabajadora social no parecía estar preocupada en absoluto. Ahora, aunque Yabora nunca enfrentó cargos por la lesión, el Departamento de Niños y Familias terminó llevándose a Rashid por un tiempo. No estoy segura de por qué, ya que la trabajadora social no parecía estar preocupada. Sin embargo, Rashid fue devuelto menos de 2 meses después de que lo vio un médico por la lesión en su pierna. Y ese es el mismo mes en que el DCF decidió dejar de supervisarlo. Así que solo unas semanas después de que el DCF dejó de supervisar a toda la familia, Jabora se despertó alrededor de las 10:30 am el 6 de noviembre y afirmó que encontró a Rashid inconsciente y sin respirar. Sus labios estaban azules, la mandíbula apretada y espuma salía de su nariz y boca. Pero en vez de llamar a los servicios de emergencia, decidió llamar a su hermana Ashanti. Ashanti luego le dijo a la policía que su hermana estaba en pánico, llorando y angustiada por su bebé, aunque me cuesta trabajo creerlo. Por teléfono, Ashanti le dijo a Jabora que llamara a una ambulancia, y fue de inmediato. Cuando llegó a las 11:50 am, Jabora estaba sosteniendo a Rashid y no había paramédicos allí. Rashid no estaba respirando y tampoco respiraba una hora antes, cuando su madre lo encontró. Aún así no llamaron al 911 hasta media hora después. Y Jabora y su hermana comenzaron a hacer RCP como la operadora del 911 les había indicado, pero claramente ya era demasiado tarde. Jabora les dijo a los investigadores que después de encontrar a Rashid inconsciente, puso a su hijo en el piso, le apoyó la cabeza en una toalla y comenzó las maniobras de reanimación. Pero un moco teñido de rojo salía de su nariz. Rashid fue llevado al Miami Jackson North Medical Center, donde no pudieron revivirlo. Solo tenía 22 meses de edad. Mientras la policía estaba allí, notaron que no solo la casa de Jabora y Chris estaba sucia, sino que habían usado bolsas de basura negras, papel aluminio, cartón e incluso un colchón pequeño para cubrir las ventanas y evitar que entrara la luz del sol o, más probablemente, las miradas curiosas de los vecinos. Cuando se realizó la autopsia de Rashid, el médico forense confirmó que Rashid tenía 2 fracturas en el cráneo, una antigua y una reciente. También tenía una fractura de costilla en proceso de curación y una pierna rota recientemente. La causa de la muerte de Rashid fueron complicaciones de lesiones agudas y crónicas por traumatismo contuso. Las causas contribuyentes fueron negligencia parental y la falta de atención médica adecuada. Por supuesto, la muerte de Rashid fue considerada un homicidio. Y fue solo un par de días después de la muerte del pequeño que Jabora y Chris fueron arrestados y acusados de negligencia infantil que resultó en daños corporales graves. Pero estos cargos luego se elevaron a homicidio culposo y abuso infantil agravado. Cuando Jabora habló con la policía, les dijo que no había llamado al 911 de inmediato porque entró en pánico y no sabía qué hacer. Tampoco quería que los otros niños en la casa se enteraran de lo que estaba pasando. Jabora también dijo que nunca había lastimado físicamente a su hijo y que Rashid en realidad había sufrido 2 convulsiones en los últimos meses. Jabora también dijo que el día antes de que Rashid muriera, él había comido ravioles, una barra de arroz inflado y Kool-Aid azul en la cena. Luego estuvo corriendo y jugando con sus hermanos antes de que se fueran a dormir a las 10 de la noche. Sí, con una pierna rota, seguro que sí. Y la tía de Rashid, Ashanti, respaldaría estas afirmaciones, diciendo que sí, Rashid estaba corriendo y abrazando a sus familiares como de costumbre. Sin embargo, una de las hermanas de Rashid dijo que no había visto al pequeño caminar con esa pierna desde que se lastimó hace meses. De hecho, ella dijo que Rashid prácticamente había estado confinado a su habitación, donde pasaba casi todo el día acostado en su cama. Chris les dijo a los detectives que él no tuvo nada que ver con ninguna de las lesiones de su hijo y que tampoco había visto a nadie más causarlas. Sin embargo, dijo que podrían haber sido sus hermanos. Y en el momento de la muerte de Rashid, la familia nuevamente enfrentaba un desalojo. Ahora, algunos de los hermanos mayores de Rashid hablarían con la policía y les contarían lo que habían presenciado en la casa. El hermano mayor de Rashid le dijo a la policía que Chris golpeaba a Rashid y hacía que los hermanos de Rashid hicieran lo mismo.
Chris y Jabora también hacían que los niños mantuvieran la cabeza de Rashid bajo el agua. Y los niños obedecían porque tenían miedo de que, si no lo hacían, ellos serían los que recibirían los golpes. En las últimas semanas de Rashid, su hermano reportó que su piel parecía a punto de desprenderse y que su estómago estaba hundido. También dijo que él y sus otros hermanos intentaban darle comida y cobijas a Rashid a escondidas siempre que sus padres no los veían. Todos los niños en la casa dijeron que escuchaban a Rashid llorar por las golpizas que recibía y que su llanto solo provocaba que lo golpearan más. Y el hermano mayor de Rashid también le dijo a las autoridades que él también fue maltratado. Dijo que un familiar que se había mudado a la casa con la familia lo azotaba con cinturones y le ataba una cuerda alrededor del pene mientras estaban en la regadera. El hermano mayor de Rashid también le dijo a las autoridades que había notado que algo andaba mal con la pierna de Rashid aproximadamente 2 meses antes de su muerte. El adolescente había puesto a Rashid en su cama y notó que se estremecía y lloraba cada vez que le tocaban la pierna. Y cuando intentaba frotar el muslo de Rashid para ver si así se sentía mejor, Rashid le apartaba la mano. Y cuando el adolescente le informó de la lesión a su madre, Jabora le masajeó el muslo, lo cual claramente le dolía, y lo obligó a caminar con esa pierna. El hermano, que entonces tenía 16 años, también describió otro incidente, al que llamó el derrame cerebral. Rashid, quien había estado comiendo ravioles, los vomitó por toda la cama. Momentos después, notó que el niño pequeño estaba acostado de espaldas con las piernas levantadas en el aire, rígido y temblando. Cuando eso sucedió, Jabora le puso una cuchara en la boca a Rashid porque su lengua se había pegado al paladar, dijo ella. Rashid lloró durante unos 20 minutos y su hermano dijo que no recuerda si su mamá buscó algún tratamiento médico después de eso. Voy a decir que no, y después de este derrame, como lo llamó su hermano, Rashid ya no pudo mover su brazo derecho en absoluto. Estaba muerto. Ahora, una de las hermanas mayores de Rashid había estado viviendo con una tía por una razón u otra, probablemente porque sus padres eran pésimos. Pero ella había ido a la casa de Chris y Jabora de visita el 2 de noviembre, y cuando lo hizo, notó que Rashid no solo se veía más pequeño, sino que recuerda que estaba flácido de su lado derecho. Vomitaba después de comer y tenía que ser apoyado contra una pared para poder sentarse. Ella dijo que los ojos de Rashid también se movían en diferentes direcciones en ese momento. Así que este pobre niño tuvo una lesión cerebral traumática durante días antes de su muerte. Solo unos días después de la muerte de Rashid, los administradores estatales de bienestar infantil solicitaron la custodia de los hermanos restantes. Y en esta solicitud se decía que Rashid había muerto después de sufrir múltiples lesiones debido a un abuso severo y falta de atención médica mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. Ahora, según la ley de Florida, el Departamento de Niños y Familias debe divulgar sus registros cuando un niño muere por abuso o negligencia de los padres. Pero la Agencia de Bienestar Infantil de Florida violó esta ley y se negó a divulgar los registros de Rashid al público. No me imagino por qué. Decían que la causa de muerte de Rashid aún no se había determinado como resultado de abuso o negligencia, contrario a lo que presentaron en la solicitud de custodia de los otros niños. Así que el Miami Herald, junto con una docena de otras compañías de medios y grupos de defensa, demandaron a los administradores del DCF en febrero de 2022, cuando se negaron a entregarlos. La jueza que llevaba el caso reconoció que el DCF tenía un trabajo difícil, pero también señaló que la agencia tenía pruebas suficientes de que el pequeño había sido maltratado, según el informe del médico forense, así como los reportes de la policía de Miami-Dade y la oficina del fiscal del estado. La jueza entonces ordenó al DCF entregar estos registros a los medios y al público el 1 de marzo de 2022. Y aparentemente, el DCF también investigó una discrepancia entre las fotos de Rashid que se habían ingresado en un sistema interno de gestión de casos y los datos de rastreo GPS que estaban incrustados en las fotos. Y esta discrepancia planteó la posibilidad de que la trabajadora social en realidad no fue a ver a la familia en los días y horas que dijo haberlo hecho.
Y en una ocasión, un correo electrónico de la agencia dice que la trabajadora social copió y pegó información de una visita anterior al hogar para documentar los resultados de una visita posterior. Y alrededor de la época en que los niños habían sido regresados a Chris y Jabora, el expediente del DCF decía que la casa estaba limpia y ordenada. Sin embargo, cuando Rashid murió, menos de 11 meses después, había agujeros y marcas en las paredes, basura tirada en el piso, la regadera y la tina estaban llenas de moho, la ropa y otras pertenencias estaban guardadas en bolsas de basura, los colchones no tenían sábanas y el techo tenía goteras. Había lo que parecía ser una mancha de desechos humanos o sangre en un colchón, una cobija y parte del piso. Era un desastre caótico. Así que la trabajadora social que había estado trabajando en el caso de Rashid fue puesta en licencia sin goce de sueldo una semana después de la muerte de Rashid. Luego fue despedida el 2 de diciembre de 2020. Y solo 5 meses antes, esta trabajadora social en particular había sido elogiada en una evaluación de desempeño por trabajar con Jabora y Chris, para que sus hijos regresaran con ellos. Y, increíblemente, o tal vez no, dado todo lo que ya hemos escuchado hasta este punto, Jabora daría a luz a su 11º hijo mientras estaba en la cárcel. Christopher Bryant y Jabora Jury se declararon no culpables de los cargos. Ahora están esperando el juicio y se encuentran detenidos sin derecho a fianza. El funeral de Rashid se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2020 en la Capilla Funeraria Trinidad. Luego fue enterrado en el Cementerio Memorial Dade. Cuando ella llegó con nosotros la segunda vez, estaba llena de moretones de pies a cabeza. Le faltaban mechones de cabello. Tenía zonas sin cabello por toda la cabeza. Y le dieron eso. Y ya había intentado matarla de hambre cuando tenía 3 semanas de nacida. Entonces la devolví. Kinsley Weldley nació en Mooresville, Indiana, el 3 de diciembre de 2018, hija de su madre, Toni McClure, y su padre, Bradley Weldley. Tenía 5 hermanos y se decía que era una niña amorosa, cariñosa y dulce. Kinsley siempre estaba muy feliz y le encantaba hacer reír a las personas a su alrededor. También le encantaba Paw Patrol, Bubble Guppies, cantar canciones de Taylor Swift en el auto y jugar a disfrazarse. En diciembre de 2018, cuando Kinsley tenía solo 3 semanas de nacida, su madre llamó a los servicios de emergencia después de que Toni tuvo un problema médico. Sin embargo, cuando los oficiales acudieron a la casa, se dieron cuenta de que había una situación mucho más urgente que necesitaba su atención. La casa estaba tan sucia que era una de las peores condiciones de vida que la policía dijo haber visto jamás. Era absolutamente repulsiva. Parecía que la basura nunca se había sacado, y había moscas y gusanos por todas partes, no solo en la sala, sino también en la cocina. Luego, en el baño, la policía encontró un inodoro lleno de heces que parecía que nunca había sido limpiado. Cada habitación de la casa fue descrita como una pesadilla peligrosa. Tanto Kinsley como su hermana mayor, que tenía 1 año en ese momento, fueron encontradas gateando por la casa sucia usando pañales sucios. Y el piso por el que habían estado gateando estaba lleno de tierra, basura y colillas de cigarro. Los oficiales también notaron que las bebés estaban jugando con papas viejas y que estaban sentadas junto a un colchón sucio, un sofá sucio y un cenicero lleno de cigarros. Ambas bebés también estaban al alcance de alimentos caducados y con moho, así como de objetos filosos. Completamente disgustadas en este punto y preocupadas por las niñas en la casa, la policía contactó a los servicios de protección infantil para que vinieran a revisar la situación. Sin embargo, cuando la madre de Kinsley, Toni, fue informada de que el Departamento de Servicios Infantiles iba a estar en su casa, se alteró mucho. Kinsley, como ya mencioné, que solo tenía 3 semanas de nacida en ese momento, fue encontrada desnutrida, con los labios pálidos y secos, y tenía suciedad por toda la parte superior de la cabeza, las manos y los pies. Kinsley presentaba un cuadro de falla de medro. Incluso había perdido peso desde que la llevaron a casa del hospital apenas 3 semanas antes. Y cuando los oficiales le dieron un biberón a la bebé, que claramente tenía hambre, Kinsley lo tomó como si no hubiera comido en mucho tiempo. Tanto la madre de Kinsley, Toni, como su padre, Bradley, fueron arrestados en ese momento, y a Toni se le acusó de 4 cargos de negligencia y a Bradley de 2. Debido a este incidente, Toni McClure terminaría declarándose culpable de un cargo de negligencia y los otros 3 cargos serían retirados.
Toni fue sentenciada a 900 días en la cárcel. Sin embargo, solo terminaría cumpliendo 21 de esos días antes de ser liberada, y, en su lugar, se le ordenó cumplir 540 días de libertad condicional. Una vez que fue retirada del hogar, Kingsley fue a vivir a un hogar de acogida por un tiempo, y también vivió un tiempo con sus abuelos paternos. Mientras estaba en el hogar de acogida, su madre de acogida la adoraba muchísimo y dijo que Kingsley era una niña feliz y saludable. De hecho, una de las madres de acogida de Kingsley incluso había estado intentando adoptarla. Desafortunadamente, la quitaron y la devolvieron a su madre antes de que fuera posible. Los abuelos de Kingsley también dijeron que hubieran estado más que felices de cuidar a la niña de manera permanente. Sin embargo, debido a la política de reunificación de los servicios de protección infantil, Toni pudo luchar por la custodia y la ganó. Durante los siguientes 2 años, los servicios de protección infantil visitaron a Toni, Kingsley y a sus otros hijos para supervisarlos. Y en varias de esas ocasiones retiraron a los niños del hogar. Pero muchas veces, cuando los servicios de protección infantil iban a supervisar a Toni, Kingsley y a los hermanos de Kingsley, no podían encontrarlos. Después de que Kingsley fue retirada de su madre por segunda vez, volvió a vivir con sus abuelos paternos. Y dijeron que esta vez Kingsley tenía moretones de pies a cabeza y le faltaban mechones de cabello. También estaba muy delgada, y durante las primeras semanas que estuvo en su casa, tenía hambre constantemente. Pero debido a que los servicios de protección infantil no presentaron el caso correctamente en la corte, no hubo más opción que devolverle los niños a Toni una vez más unos meses después. Y una vez que la madre recuperó la custodia de sus hijos, las cosas no mejoraron, como suele suceder. Se realizó una visita para verificar el bienestar de Kingsley y sus hermanos a principios de 2021, y después de la visita, los abuelos de Kingsley dijeron que temían que su nieta pudiera morir. Su abuela, Trisha Welty, incluso suplicó a los servicios de protección infantil, pidiéndoles que la sacaran de la casa, pero sus súplicas fueron ignoradas. Y varias otras personas llamarán a los servicios de protección infantil a lo largo de los años para denunciar el abuso en la casa de Toni. Sin embargo, nunca se implementaron soluciones permanentes para proteger a los niños. Luego, el 9 de abril de 2024, la Policía Metropolitana de Indianápolis fue llamada poco antes de las 5:15 p.m. a una emergencia en la cuadra 6500 de Denver Drive. El reporte era sobre un niño que no respondía. Toni fue quien llamó al 911. Cuando llamó, informó que su hija Kingsley se había desmayado de repente. Luego empezó a hacer un sonido de gorgoteo y no respondía. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron a Kingsley tirada sin vida en el piso de la sala. Kingsley parecía estar desnutrida. También tenía piojos en la cabeza y excremento en las manos y los pies. Su cuerpo también parecía estar cubierto de marcas de mordidas humanas. El equipo de emergencias llevó rápidamente a Kingsley al Riley Hospital for Children, donde más tarde falleció. La pequeña solo pesaba 21 libras al momento de su muerte, lo cual era menos a los 5 años de lo que pesaba cuando tenía 2 años. Por ahora, la causa y la forma de muerte aún no han sido determinadas. Sin embargo, se cree que es muy probable que Kingsley haya muerto de desnutrición y que su muerte probablemente sea considerada un homicidio debido a negligencia. Los detectives de abuso infantil comenzaron a investigar tan pronto como encontraron a Kingsley inconsciente en su casa. Recabaron pruebas tanto en la casa como en el hospital. Y al mismo tiempo, los servicios de protección infantil tomaron la custodia de los otros hermanos de Kingsley. Mientras la policía revisaba el departamento donde Kingsley había vivido con su familia, encontraron un pequeño closet en la habitación de su hermano que estaba bloqueado por una cómoda. Cuando los oficiales miraron dentro de ese closet, lo que encontraron fue absolutamente horrible. El interior del closet estaba cubierto de materia fecal, incluyendo huellas de manos marcadas con excremento. El closet también apestaba a orina. Dentro del closet, las detectives también encontraron ropa muy sucia que parecía ser de una niña pequeña. Las autoridades determinarían más tarde que este closet bloqueado era donde Toni había obligado a su hija Kingsley a pasar la mayor parte del tiempo, encerrada dentro de ese closet pequeño, sucio y asqueroso. Y lo que es aún peor es el hecho de que estaba dentro del cuarto de su hermano. Así que mientras ellos estaban acostados durmiendo por la noche, sabían que su hermana estaba encerrada en el closet, muriendo lentamente. Cuando la policía interrogó por primera vez a Toni, ella dijo que su novio con el que vivía, Ryan Smith, en realidad había sido quien le hizo daño a Kingsley. Toni afirmó que él había sido quien le causó todas sus heridas y la había estado maltratando.
Sin embargo, una vez que su historia empezó a desmoronarse, Tony terminó confesando la verdad a los investigadores. El día que su hija murió, Tony dijo que la había hecho pararse en la esquina con la cara hacia la pared. Supuestamente estaba siendo castigada por portarse mal. Tony también le dijo a la policía en ese momento que rutinariamente ponía a Kingsley en ese closet y que estaba haciendo lo mínimo indispensable para alimentar a su hija. Normalmente le daba una comida muy pequeña al día, y esto era a pesar de que Kingsley a menudo se quejaba de sed y hambre. Tony dijo que sabía que estas acciones eventualmente matarían a su hija, pero quería que estuviera fuera de su vida. Tony también les dijo a los detectives que su novio, Ryan, y su madre, Tammy, la habían confrontado y le dijeron que no podía seguir tratando a su hija así o se iba a morir. También le dijeron que necesitaba conseguir ayuda para Kingsley de inmediato, pero Tony creía que su hija Kingsley la odiaba porque anteriormente había sido retirada por los servicios de protección infantil. Y cuando Ryan, el novio de Tony, fue entrevistado más tarde, él también diría que Kingsley lo odiaba. Y les dijo a los detectives que Kingsley a menudo entraba sola al closet. Tony también admitiría haberle dado bofetadas y mordido a su hija. Y dijo que sabía que todo lo que le había hecho a Kingsley estaba mal, pero tenía miedo de pedir ayuda porque no quería perder a sus otros hijos. Tony luego les dijo a los detectives que sabía que había abandonado a su hija Kingsley y le había fallado. Así que Tony McClure fue arrestada posteriormente y fue acusada de 2 cargos de asesinato y un cargo cada uno por negligencia de un dependiente que resultó en muerte, agresión a una persona menor de 14 años y privación ilegal de la libertad. Fue detenida sin derecho a fianza. Además, el novio de Tony, Ryan Smith, de 27 años, también fue arrestado y fue acusado de 3 cargos de negligencia de un dependiente que resultó en muerte y un cargo de privación ilegal de la libertad. Luego fue detenido con una fianza de $1,000, aunque terminaría pagando esa cantidad y siendo liberado solo unos días después. Su arresto se produjo después de que admitió ante la policía que Kingsley había estado prácticamente confinada en ese closet desde el Día de Acción de Gracias de 2023. En los últimos 3 o 4 meses de su vida, dijo que solo la había visto a ella. Fuera del closet unas 10 veces, pero tenía demasiado miedo de pedir ayuda porque amaba a Tony y no quería que ella perdiera a sus otros hijos. Cuando las autoridades hablaron con los hermanos de Kingsley, de 4 y 6 años, ellos dijeron que Kingsley pasaba la mayor parte del tiempo en el closet que estaba en su cuarto porque constantemente se portaba mal. Las autoridades también descubrieron que Kingsley había ido con su madre, Tony, a 2 fiestas familiares el 7 y 8 de abril. En ambas ocasiones, tan pronto como llegaban, la abuela de Kingsley, Tammy, le decía a la niña que fuera a pararse en la esquina porque estaba en problemas. Y Kingsley se quedaba ahí durante varias horas, incluso el 8 de abril durante el eclipse. Así que las detectives también querían hablar con la abuela de Kingsley, Tammy Halsey. Ella solía ayudar a cuidar a la niña y también les confirmó a las detectives que Kingsley había pasado la mayor parte de sus días en el closet lleno de heces. Tammy dijo que en febrero de 2024, su hija Tony le había dicho que su nieta estaba confinada en ese closet la mayor parte del día, todos los días, pero ella no hizo nada. Tammy luego dijo que unas semanas después, a mediados de marzo, volvió a visitar la casa de su hija y notó que Kingsley estaba otra vez dentro del closet, y le mencionó algo a Tony al respecto, pero no se hizo nada. La abuela luego continuó diciendo que sabía que lo que Tony le estaba haciendo a su nieta estaba mal, y sabía que Kingsley se estaba deteriorando rápidamente. Ella dijo que había considerado llamar a las autoridades. Sin embargo, quería darle a su hija otra oportunidad para arreglar las cosas, porque no quería que perdiera a todos sus hijos. Una vez más, tal vez esta mujer sí necesita perder a todos sus hijos. Definitivamente sí, definitivamente debería perder la custodia de todos sus hijos. La última vez que Kingsley se veía completamente normal, según su abuela Tammy, fue en realidad en octubre de 2023. Pero Tammy tampoco era tan inocente en el abuso de Kingsley porque el verano anterior, de hecho, la cuidó durante unas semanas en su casa. Cuando lo hizo, Tammy admitió que había atado a Kingsley a la cama con cinta adhesiva para que no pudiera levantarse por la noche a buscar comida en la cocina. Tammy admitió que tampoco ayudó a los servicios de protección infantil a localizar a su hija Tony cuando la estaban buscando para hacer revisiones. Así que no solo incurrió en negligencia deliberada en la muerte de su nieta, sino que también participó en el abuso. Tammy dijo que sabía que cualquier castigo que recibiera
Lo merecía porque no ayudó a Kingsley. Luego fue arrestada el 12 de abril y detenida con una fianza de $20,000. Y resulta que, justo el día antes de la muerte de Kingsley, los servicios de protección infantil en realidad habían estado en la casa revisando al hermano recién nacido de Kingsley, ya que había dado positivo a THC, el compuesto principal que se encuentra en la marihuana. Pero, al parecer, no debieron saber que Kingsley siquiera estaba ahí. Supongo que ella estaba dentro del closet. Sin embargo, son los servicios de protección infantil, así que debieron saber que Tony tenía otra hija y preguntar dónde estaba. Pero no lo hicieron. La Fiscalía del Condado de Marion anunció que buscarían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Tony. Esto se debió a la edad de Kingsley y al hecho de que su vida estuvo llena de tortura viviendo dentro de ese armario. Y ahora su familia quiere que mejoren sus políticas de reunificación, diciendo que Kingsley fue otra niña más que le fallaron los servicios de protección infantil. La seguridad de la niña debería ser la prioridad. No debería tratarse de regresarlos con el progenitor si esa persona no es apta. Le fallaron. Esto es lo que dijeron los abuelos paternos de Kingsley. Si los padres no van a amarlos y protegerlos, y el Estado tampoco, ¿quién los va a proteger? Simplemente no queremos que su muerte sea en vano. Queremos un cambio. No queremos que más niños tengan que morir. Por culpa del fracaso del sistema, no está bien. Ella estaba en nuestro hogar, estaba segura y era amada. Y la devolvieron a su abusador y ya no está aquí. Cuando llegó con nosotros la segunda vez, estaba llena de moretones de pies a cabeza. Le faltaban mechones de cabello por toda la cabeza. Y le dieron eso. Y ya había intentado matarla de hambre cuando tenía 3 semanas de nacida. Y se la devolví. Después de una visita para verificar su bienestar en 2021, los abuelos dicen que temían que Kingsley muriera. Rogué al Departamento de Servicios Infantiles antes de ese caso en la corte. Mis preocupaciones sobre todo eso, cada una de ellas y obviamente fueron ignoradas. Los Wealthies quieren que el Departamento de Servicios Infantiles mejore su proceso de reunificación. Tu prioridad deberían ser los niños, su seguridad. No debería ser regresarlos si el padre no es la persona segura. Y le fallaron. Solo quiero justicia para Kingsley. Le pido a Dios que no reduzcan los cargos. Rezo para que cada cargo se mantenga. Otros miembros de la familia de Kingsley abrieron una cuenta en GoFundMe, lo que les ayudó a pagar los gastos del funeral, incluyendo una lápida de princesa. Cualquier fondo adicional recaudado se destinará a abrir una fundación en nombre de Kingsley para ayudar a otros niños de Indiana que han sido asesinados por el sistema fallido de servicios de protección infantil. Y se realizó un funeral privado para Kingsley Wealthy. Ella puede estar lista para leerlo. Órdenes de cateo hechas públicas, comentarios sobre sujeciones, confinamiento en una regadera, el dolor físico que Adrian Jones enfrentó viviendo en esta casa de KCK con su papá Mike y su madrastra Heather. Adrian Jones nació el 15 de mayo de 2008, hijo de su padre Michael Jones y su madre Diana Pierce. Era un niño dulce que tenía una sonrisa increíble y quería ser jugador de fútbol americano cuando creciera. Adrián también amaba jugar con sus múltiples hermanos. Después de su nacimiento, Adrián vivió con su madre, su padre y sus hermanos en Lawrence, Kansas. Luego, cuando el pequeño era un niño pequeño, su familia se mudó a unos 30 minutos de distancia a Topeka, Kansas, después de que su padre abriera su propio negocio allí como agente de fianzas. Al menos esa es la razón por la que Michael dijo que la familia se había mudado. Sin embargo, es más probable que fuera porque quería estar más cerca de la mujer con la que le estaba siendo infiel a la embarazada Diana, una mujer con la que más tarde se casaría llamada Heather Jones. No pasó mucho tiempo después de que la familia se mudó a Topeka, cuando Michael terminó por completo con Diana a través de un mensaje de texto. Luego, ella mantuvo la custodia de Adrián y sus hermanos, pero la madre pronto cayó en una profunda depresión. Antes de que Miguel la dejara, ella estaba asistiendo a la escuela de enfermería tratando de superarse, así que el ingreso de Miguel era la única fuente de ingresos de la familia. Para lidiar con sus sentimientos, Diana empezó a salir cada vez más de fiesta.
Rápidamente llegó al punto en que salía casi todas las noches y dejaba a la media hermana de Adrián, Keona, de 12 años a cargo de sus hermanos menores. Diana también estaba saliendo con hombres y traía nuevos a casa todo el tiempo. Hombres en los que, según diría después Keona, de 12 años no se podía confiar. No pasó mucho tiempo después de su separación de Michael, cuando Diana y los niños se encontraron viviendo en un refugio. Después de haber estado viviendo un tiempo en este refugio, la mamá de Adrián conoció a un nuevo hombre, y luego ella se mudó con sus hijos a la casa de este hombre. Sin embargo, no era una buena situación, ya que este novio rápidamente se volvió abusivo. Luego, en agosto de 2011, la abuela de los niños, Judy Conway, se enteró de todo lo que estaba pasando en la casa y llamó a servicios de protección infantil. Al mismo tiempo, Judy intentó obtener la custodia de sus nietos. Pero el padre de Adrian y de sus hermanas Madison y Bella, Michael Jones, intervino y decidió que quería la custodia de los niños. Y como él era su padre biológico, al final ganó. Una vez que Adrian ya vivía con su padre, Michael, y su nueva madrastra, Heather, le contó a su nueva madrastra que, mientras vivía con su madre, también había un hombre viviendo ahí que lo había estado lastimando. No mucho después de eso, el pequeño Adrian fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático y un desapego emocional severo. En ese momento, los hijos de Heather, que tuvo de una relación anterior, también vivían en la casa junto con Adrian y sus hermanos. Y pronto, tanto Heather como Michael afirmaron que Adrian estaba tratando de lastimar a las otras niñas, que eran todas niñas, y que se escapaba de su cuarto por las noches para robar comida. Por lo tanto, empezaron a sujetarlo de manera regular. Luego, solo 3 meses después de que Adrian comenzó a vivir con su padre y su madrastra, Servicios de Protección Infantil recibió una llamada telefónica relacionada con la seguridad de los niños. Esta vez, en realidad se trataba de uno de los hermanos de Adrián que vivía en la casa, y él había perdido 23 libras. También se informó que Michael tenía armas por toda la casa a las que los niños podían acceder. Y la madrastra de los niños, Heather Jones, había sido vista drogada. El informe además indicaba que no había comida en los gabinetes de la cocina. Luego, solo un mes después de eso, en diciembre de 2011, se hizo otra llamada a los servicios de protección infantil. Esta vez, fue en relación a que el hermano de Adrian se cayó por unas escaleras, o al menos eso afirmaron su padre y su madrastra. El niño había sufrido hemorragia interna y moretones extensos en la frente, algo que un médico confirmaría que no podría ser solo por caerse de unas escaleras alfombradas. Cuando los servicios de protección infantil fueron a investigar las acusaciones de que esto no fue solo un accidente, el padre de los niños, Michael, le dijo a una trabajadora social que Adrián también se había caído unas 4 semanas antes y se había abierto la cabeza. Luego, cuando la trabajadora social habló con la madrastra de los niños, Heather, ella dijo que Michael a menudo les bajaba los pantalones a los niños y los azotaba, dejándoles marcas. También admitió que había violencia doméstica en el hogar entre ella y Michael. Durante el transcurso de esta investigación, los oficiales de servicios infantiles también recibieron información de parte de los policías que habían ido a la casa de la familia, diciendo que Adrián tenía un ojo morado y moretones en la cara. Cuando los hermanos de Adrián fueron entrevistados, le dijeron a los trabajadores sociales que Heather a menudo llevaba a Adrián al baño, y poco después escuchaban al pequeño hacer sonidos de asfixia. Estos ruidos eran tan horribles que hicieron que los hermanos creyeran que Adrián estaba, de hecho, muerto. Heather también golpeaba a Adrián con objetos como sus propios juguetes y lo pateaba mientras llevaba botas puestas. Según los niños, Michael también participaba en esta violencia hacia su hijo Adrián y lo ponía en la esquina. Luego le pegaba en las piernas, el estómago y las manos. También golpeaba a los otros niños. Y cuando lo hacía, decían que las manos de Michael terminaban muy rojas. Ahora, los niños que tenían edad escolar no iban a la escuela, sino que estaban siendo educados en casa por su padre, Michael, en lo que él llamaba la Jones Academy. Los niños también tenían una niñera en ese momento, y ella decía que la escuela se enfocaba más en que los niños hicieran tareas domésticas y quehaceres que en que aprendieran. Ahora, la respuesta que tuvo el Servicio de Protección Infantil ante todas estas acusaciones de que los niños estaban siendo maltratados en el hogar es ridícula. Simplemente hicieron que Michael firmara un documento prometiendo que mantendría a los niños a salvo de cualquier abuso físico, no usaría ningún tipo de disciplina física bajo ninguna circunstancia. Y durante el transcurso de su investigación, hasta que dijeran lo contrario, él mantendría a Heather, su madrastra, alejada de ellos. Ella no tenía permitido vivir en la casa.
Eso fue todo. Todo lo que tenía que hacer era firmar un documento prometiendo eso. Al mismo tiempo, a los hijos de Michael se les permitió quedarse bajo su cuidado. Sin embargo, los hijos de Heather fueron retirados y enviados a vivir con un familiar, ya que se suponía que ella no debía quedarse en la casa. La cosa es que los niños le habían dicho a las autoridades que ambos padres les estaban haciendo daño. Entonces, ¿por qué se permitió que los hijos de Michael se quedaran bajo su cuidado si él era igual de culpable? Y aunque se suponía que Heather no debía vivir con ellos, solo unos meses después, en enero de 2012, Michael admitió abiertamente ante una trabajadora social que a Heather se le permitía ir a la casa y quedarse ahí cuando quisiera. Y sin importar el hecho de que oficialmente el Departamento de Niños y Familias de Kansas había determinado que Heather era una abusadora de menores, no tomaron ninguna medida para hacer cumplir el documento que Miguel había firmado, prometiendo que a Heather no se le permitiría entrar a la casa. Lo que significa que su promesa en ese mismo documento, diciendo que mantendría a Adrián y a sus hermanos a salvo de cualquier daño físico, tampoco significaba nada. Después de esto, las cosas se mantuvieron tranquilas en la casa por un tiempo. Y luego, en septiembre de 2012, la colocación de Adrián y sus hermanos en la casa de su padre se finalizó. Pero 3 meses después de eso, en diciembre, se hizo una llamada a servicios de protección infantil reportando que la familia tenía cerdos entrando y saliendo de la casa y que los niños eran castigados con nalgadas hasta sangrar. Además, aunque anteriormente Heather había presentado una orden de restricción contra Miguel, ahora ella estaba viviendo de nuevo en la casa. Cuando el papá y la madrastra de Adrián fueron interrogados por separado sobre las acusaciones de nalgadas, ya te lo imaginas, se culparon mutuamente. Aunque Heather diría que cuando Miguel les daba nalgadas a los niños, no lo hacía tan fuerte como para que sangraran. Más bien, ese era solo un problema aparte que tenían. Era una condición de la piel inofensiva. Debido a esta explicación, los servicios de protección infantil no tomaron más medidas. Luego, aproximadamente una semana después, el pequeño Adrián fue ingresado en el Centro de Servicios y Orientación Familiar de Topeka, ya que lo consideraban un peligro para sí mismo. Miguel le dijo a una trabajadora durante la evaluación que Adrián mojaba la cama, robaba y acumulaba comida, se rascaba las heridas en su cuerpo y prendía fuego. Todos ellos son rasgos conductuales de respuestas al trauma en niños en edad preescolar que han sido o son víctimas de abuso, pero en lugar de que esto se investigara de la manera más responsable, a Adrián simplemente le diagnosticaron un trastorno de conducta disruptiva y un problema relacional entre padres e hijos. Para ese momento, Adrián había vivido con su padre por cerca de 1 año y medio. Así que si sus respuestas al trauma seguían siendo tan graves, pensarías que a Miguel o a su esposa Heather se les habría investigado más a fondo. En algún momento, a principios de 2013, Adrián y su familia se mudaron a Plattsburgh, Missouri. Poco después, Servicios Infantiles recibió otro informe de presunto abuso en el hogar. Este informe se recibió el 4 de marzo de 2013 y la persona que llamó afirmó que Adrián era obligado a quedarse de pie en la esquina durante horas y que su padre y su madrastra a menudo se olvidaban de él. El pequeño también tenía cerraduras por fuera de la puerta de su habitación y la casa estaba sucia, con huesos de pollo y ratones, además de animales muertos en el garaje. Se determinó que esta denuncia solo cumplía con el nivel 2 de respuesta por parte de los trabajadores sociales, lo que significa que era una emergencia de nivel medio relacionada con daño a un menor. Cuando una investigadora de servicios infantiles fue enviada a la casa tras estas acusaciones, entrevistó a Adrián, pero en presencia de su padre y su madrastra. Así que mientras el niño le explicaba a la trabajadora que lo encerraban en su habitación, su madrastra Heather lo interrumpió y dio una explicación absurda, diciendo que Adrián estaba golpeando a los otros niños en la casa y que ese era su castigo. Ya sabes, ella solo se estaba haciendo la buena y protegiendo a los otros niños. Mientras la trabajadora social hacía esta visita a la casa, notó que los pisos estaban absolutamente sucios. El garaje tenía bolsas que contenían conejos muertos. Y de hecho había un candado colocado en la parte exterior de la puerta del dormitorio de Adrián. En ese momento, tanto Heather como Miguel admitieron que tenían antecedentes con los servicios infantiles de Kansas. Sin embargo, Heather intentó afirmar que sus hijos habían sido retirados del hogar. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque se habían caído por las escaleras y los moretones que se hicieron resultaron en que los retiraran.
En una visita de seguimiento al hogar que la trabajadora social realizó en abril de 2013, Adrián volvería a ser entrevistado, esta vez sin la presencia de Miguel ni de Heather. Pero no se le preguntó sobre ninguna acusación de posible abuso. Sin embargo, tenía moretones en la mejilla derecha y en la frente que la trabajadora social simplemente descartó como si fuera suciedad. 2 días después, la trabajadora social que había ido a la casa recibiría un informe de 7 páginas del Departamento de Niños y Familias de Kansas, y ahí se detallaba su participación con la familia, específicamente la de Heather. En este informe también se mencionaba un incidente en el que una vez Heather se disparó en el pie. Pero a pesar de esto, la trabajadora social de Adrián cerró el caso y no se hizo ningún seguimiento adicional. Aunque volverían a ser enviados a la casa nuevamente en julio de 2013, cuando los servicios sociales recibieron una llamada telefónica sobre un caso urgente de abuso que estaba sufriendo Adrián y sus hermanos. Esta persona que llamó reportó que Heather les pegaba brutalmente a los niños con objetos sin razón alguna y que vendía metanfetamina desde la casa. La persona que llamó también dijo que Adrián y sus hermanos eran dejados afuera por largos periodos sin supervisión y que los encerraban en sus cuartos. Pero de nuevo, esto solo resultó en una respuesta de nivel 2 por parte de los servicios sociales. La trabajadora social que fue a la casa esta vez llamó a la policía, y la policía le dijo que nunca debía ir a la casa sin que ellos la acompañaran. Así que junto con los oficiales, la trabajadora social fue a la casa donde entrevistó a Adrián, y él le dijo que tanto Michael y Heather le gritaban todo el tiempo. Luego dijo que Miguel le había dado una patada en la cabeza, en la parte de arriba y en la parte de atrás, y que una vez se le salió un hueso. Dijo que su papá le daba puñetazos en el estómago y que su madrastra lo arrastraba de la oreja y también lo tiraba al suelo. Durante el transcurso de esta investigación por parte de los servicios de protección infantil, se determinó que Adrián estaba siendo descuidado y que no estaba seguro en el hogar. Aún así, se determinó que no iba a ser retirado del hogar. En cambio, los servicios sociales decidieron que iban a proporcionar servicios intensivos dentro del hogar. Para hacerlo aún más insólito, Heather había admitido que había lastimado a Adrián en el pasado y que lo arrastraba por la oreja y a menudo lo encerraba en su habitación. Pero según ella, era solo porque Adrián era un niño muy difícil y tenía muchas rabietas. Así que, al parecer, la trabajadora social simplemente creyó la historia de la madrastra, determinando que el niño tenía serios problemas de salud mental. Así que necesitaba terapia y un nuevo medicamento recetado. Pero solo unas semanas después, Heather y Michael informarían a los servicios sociales que se mudarían de regreso a Kansas. Y no sentían la necesidad de que Adrián fuera a un psiquiatra ni recibiera ningún medicamento. Por lo tanto, no les fue posible cumplir con todos los requisitos establecidos para sus servicios intensivos en el hogar. Las trabajadoras sociales simplemente cerraron el caso, diciendo que la familia se mudaría a Kansas. 10 días después, una trabajadora social de Missouri informó a los servicios infantiles en Kansas que seguía habiendo preocupaciones por la seguridad de Adrián. Cuando Michael y Heather fueron contactados por los servicios infantiles de Kansas, se descubrió que la familia todavía vivía en Missouri. Así que todo lo que estos padres horribles tienen que hacer para posiblemente salirse del radar de los servicios infantiles es decir que se van a mudar a otro estado o mudarse a otro estado. ¡Increíble! Semanas después, el 21 de agosto de 2013, los servicios infantiles recibieron otra llamada telefónica diciendo que Adrián estaba siendo maltratado por su madrastra y que su madrastra lo tenía como blanco. Cuando la policía y una trabajadora social fueron a la casa ese mismo día, Heather intentó negarles la entrada y les dijo que había suspendido la medicación de Adrián porque Michael ya no tenía cobertura médica para el niño. También les informó que Michael la obligaba a encerrar a Adrián en su cuarto por las noches. Luego, Heather negó que ella o Michael hubieran informado alguna vez a los servicios sociales que la familia se mudaría a Kansas, y le dijo a la trabajadora social en ese momento que la familia no necesitaba su ayuda. Y aunque en ese momento se consideró que el riesgo para Adrián y los otros niños en la casa era alto, nunca se llegó a abrir un caso. Luego, llegarían 2 llamadas más a los servicios de protección infantil en relación con la seguridad de los niños dentro de la casa de los Jones. Una en octubre de 2013 y otra en febrero de 2014. No se hizo nada.
Cuando una trabajadora social contactó a Michael en relación con las acusaciones en febrero, él le dijo que la familia nuevamente estaba viviendo en Kansas. También dijo que Adrián estaba comiendo todo lo que encontraba y que no tenía dinero para conseguirle tratamiento de salud mental a su hijo. Además, admitió que lo encerraba en su cuarto por las noches para mantenerlo alejado de los otros niños. Luego, Michael le dijo a una trabajadora social que sería mejor si su hijo Adrián estuviera bajo el cuidado del Estado y que nunca lo quería de regreso. Ahora, aunque los servicios de protección infantil fueron informados una vez más por la familia que se habían mudado de regreso a Kansas, en realidad, una vez más, seguían viviendo en Missouri. Cuando una trabajadora social fue a la casa esta vez, se reunió con Adrián, quien tenía marcas sospechosas en la barbilla y la frente. Él le dijo a la trabajadora social que lo habían obligado a quedarse de pie en la esquina durante horas y horas, y que también lo habían obligado a hacer actividades físicas como saltos de tijera y flexiones durante todo el día. En otra visita a la casa por parte de la trabajadora social, Adrián le mostró marcas en sus muñecas. Y él dijo que su papá le había pegado cinta en los brazos y también en las piernas como forma de castigo. Pero una vez más, no se hizo nada. Sin embargo, en marzo de 2014, Adrián finalmente sería retirado del hogar de la familia, pero no por ninguna acusación de abuso, sino porque su papá, Michael, dijo que no lo quería. Fue un acuerdo de colocación voluntaria entre Michael y Heather con los servicios sociales. Adrián sería enviado al Spofford Residential Treatment Center en Kansas City, Missouri. Los registros médicos que Spofford había obtenido sobre Adrián indicaban que el niño había sufrido abuso y negligencia severos. También mostraba comportamientos que confirmaban que había pasado por un trauma severo, incluyendo terrores nocturnos, acaparamiento de comida, huir de casa, ideas suicidas y homicidas, conductas sexuales inapropiadas, agresión, lastimar animales y personas, y provocar incendios. Ahora, aunque Miguel y Heather habían entregado voluntariamente a Adrián y los servicios sociales habían aceptado esta colocación, aún requerían que los padres participaran en el plan de tratamiento de Adrián, ya que esto no iba a ser una colocación permanente. Se suponía que debían asistir a la reunión inicial del plan de tratamiento, recibir actualizaciones semanales del tratamiento y tener comunicaciones telefónicas con Adrián. Sin embargo, no hicieron ninguna de estas cosas, y Miguel y Heather dejaron en claro que no querían al niño de regreso. Sin embargo, esto no parecía importarle a los servicios sociales. Y en agosto de 2014 se determinó que, una vez que Miguel y Heather completaran un plan de transición, que consistía en algunas visitas y noches con Adrián, él sería devuelto a su custodia. Miguel incluso le dijo directamente a los trabajadores sociales que no programaría citas ambulatorias para Adrián cuando fuera dado de alta, y él se negó a participar en absoluto en el plan de transición que habían establecido. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2014, el Hospital Spofford dio de alta a Adrián con su padre y su madrastra. No hicieron ningún seguimiento del niño. Una 10ª llamada a la línea directa llegaría a los servicios sociales solo unas semanas después, pero se determinó que no se abriría ningún caso. Luego, el 4 de octubre de 2014, Heather envió un correo electrónico a los doctores en Spofford diciendo que el pequeño estaba volviendo a tener los mismos comportamientos que lo llevaron a la institución en primer lugar. Estaba teniendo arrebatos y amenazando con lastimar a sus hermanas. Heather dijo que estaba volviéndose demasiado difícil de manejar otra vez. Adrián tampoco estaba inscrito en la escuela en ese momento. Pero ante todo esto, la trabajadora social solo respondió recordándole a la madrastra de Adrián el plan de tratamiento de él. Y le dijo que si ella y Miguel no podían mantener este plan, entonces tal vez el niño debería ser retirado del hogar. 10 días después, el Departamento de Niños y Familias de Kansas presentó una acción para cobrar la manutención infantil en nombre de Miguel a la madre biológica de Adrián como reembolso por la asistencia social que se le estaba proporcionando. Ahora, esto significaba que la familia estaba de regreso viviendo en Kansas y que los servicios de protección infantil, así como la corte, tenían su dirección. Entre 2014 y 2015, los servicios de protección infantil en Kansas recibieron varias llamadas a la línea directa para hacer reportes. Fotos de Adrián siendo torturado y abusado fueron publicadas en la página de Facebook de su madrastra, Heather. Sin embargo, parece que no se tomó ninguna acción. Hubo una publicación en el día de Navidad de 2014 en la que Heather dijo: «Tengo un psicópata que estoy regalando gratis hoy. Se escapó anoche y arruinó mi cocina y todo lo que había horneado. Estoy más que enojada y él está corriendo vueltas alrededor de mi alberca y haciendo flexiones hasta que yo me canse, a menos que alguien lo quiera.
Ese mismo día, hubo una publicación hecha por Heather que hacía referencia a un episodio de The Walking Dead, en el que un personaje le dispara a una niña en la parte trasera de la cabeza mientras le dice que mire las flores bonitas. En la publicación de Heather, ella dijo, The Walking Dead, mira las flores bonitas. Sí, estoy a punto de hacer esa mierda. En otra publicación ese mismo día, Heather escribió, no puedo dispararle, desafortunadamente, pero sí puedo hacerlo sufrir hasta que me sienta mejor. Solo un minuto después, hizo otra publicación en la que dijo, estoy más que harta de este niño. Anoche me persiguió con un maldito cuchillo de cocina tratando de apuñalarme hasta que salté el mostrador, con dolor y todo, y lo derribé. En otras publicaciones, la madrastra habló sobre cómo usaba cinturones de cuero, vendas, férulas y esposas para inmovilizar a Adrián. El sometimiento mediante dolor no funciona, escribió en un momento. La policía también encontraría más tarde conversaciones de Facebook que habían ocurrido entre Heather y Miguel. Y en estas conversaciones, había numerosas fotos de Adrián parado desnudo en la regadera con una lesión en la boca, que Heather afirmó que fue porque él quitó la puerta de la regadera. Luego, había varias fotos de Adrián atado a una mesa de inversión, con los ojos cubiertos por vendas, y había numerosas fotos que mostraban una hinchazón severa, así como heridas abiertas en sus extremidades, donde se habían colocado las ataduras. La noche del 25 de noviembre de 2015, la policía fue llamada a la casa ubicada en 5201 de la calle 99 en Kansas City, Kansas, por una denuncia de disturbio doméstico hecha por Heather. Ella le dijo a la policía que había tenido una discusión con Michael después de decirle que se iba a ir. En ese momento, él la atacó, la estranguló, la arrojó contra una pared y la amenazó con dispararle. Heather tenía marcas en el cuello por el ataque, y además le dijo a la policía que ese mismo día había revisado la computadora de Michael y descubrió que él había estado buscando un veneno inodoro e incoloro, algo que Michael después admitiría que era cierto. Mientras las autoridades estaban ahí, notaron que uno de los niños que se suponía debía estar en la casa no estaba presente, Adrián. Otros 6 niños fueron retirados y puestos bajo el cuidado del Estado. Cuando las autoridades le preguntaron a Heather dónde estaba el pequeño Adrián, ella les dijo que aproximadamente el 29 de septiembre él había muerto en su casa y que Michael se había deshecho de su cuerpo en algún lugar de la propiedad rentada. Al día siguiente, la policía encontraría restos humanos consistentes con los de un niño de 7 años en un contenedor de plástico negro que estaba guardado en el granero. Una autopsia confirmó más tarde que estos restos eran en efecto de Adrián, quien había muerto en septiembre u octubre. No se pudo determinar la causa de la muerte. Tanto su padre Michael como su madrastra Heather serían arrestados en relación con su muerte. La investigación policial posterior determinaría que, además de todas las otras formas de tortura que Adrián había soportado, también en ocasiones fue atado a un trineo, metido en una maleta con cierre, golpeado con un palo de escoba, privado de comida durante días y electrocutado con un taser durante 15 a 20 segundos cada vez. El padre y la madrastra del niño también lo castigaban haciéndolo correr vueltas, permanecer de pie con las manos en alto durante largos periodos, así como obligar a Adrián a sostener 2 antorchas tiki durante mucho tiempo. A veces, Adrián incluso tenía que quedarse de pie, sumergido hasta el cuello en la piscina fría y sucia de la familia como forma de castigo. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque sigo sintiendo frío cuando estoy aquí afuera. Así que comes de la basura porque sigues sintiendo frío porque estás afuera. En algún momento de agosto o septiembre, la pareja notó que Adrián estaba cerca de la muerte, porque ya no podía sentarse ni pararse. Así que lo ataron a una silla de jardín y la pusieron dentro de la regadera. Esta regadera, que estaba en el baño principal, también había sido modificada. La puerta de vidrio había sido removida y en su lugar pusieron una tabla de madera contrachapada. Luego instalaron una cerradura para que Adrián, quien no podía sentarse ni pararse, no pudiera escapar. Luego, la pareja instaló una pequeña cámara colocada sobre la puerta de la regadera, apuntando hacia el interior para vigilar a Adrián. Una vez que el cuerpo del pequeño ya no pudo soportar más el tormento y falleció, lo dejaron dentro de esa regadera por otras 2 semanas. Durante ese tiempo, Heather salía a comprar unos cerdos que la pareja dejaba sin comer a propósito durante algunos días. Luego tomaron el cuerpo de Adrián y se lo dieron de comer a los animales. Después de eso, solo quedaron algunos de sus huesos, incluyendo su cráneo. Y estos restos habían sido guardados en el contenedor de plástico negro en el granero.
Michael y Heather luego destruyeron la regadera y la silla de jardín a la que Adrian había estado confinado durante los últimos meses de su vida, quemándolas. Aunque las autoridades aún pudieron obtener algunas piezas de la regadera y la silla como evidencia, también lograron asegurar como pruebas el taser que se usó en Adrian, la maleta en la que lo metieron y múltiples ataduras que se habían utilizado. Ahora, gran parte de esta evidencia pudo ser recolectada porque Heather entregó voluntariamente a Michael a las autoridades y le contó a los detectives gran parte de lo que había sucedido en la casa. Después del arresto de Heather, ella contactó a su casera, Jen Hoover, y le pidió que entrara a su casa para rescatar algunas fotos de sus hijos de la computadora. Heather le dio a Jen su contraseña de Apple iCloud, y cuando la casera entró a la casa rentada, la encontró completamente desordenada. Estaba llena de basura, animales muertos y parafernalia de drogas. En cuanto la casera inició sesión en la computadora de Heather, se topó de frente con fotos del abuso de Adrian. Había fotos de Adrian atado fuertemente con tablas de cortar rígidas debajo de las vendas, impidiéndole doblarse. Luego, había un video de vigilancia que mostraba las manos y los pies de Adrian esposados juntos mientras lo obligaban a quedarse de pie afuera. En esos videos, se le ve mirando a su alrededor como si lo estuvieran vigilando. En uno de los videos, una persona no identificable le da un golpe en la cabeza con un palo de escoba. Otro video muestra al niño levantando un tazón con la boca e intentando comer lo que sea que haya dentro. En ese momento, sin embargo, la madrastra aparece en la toma y parece estar regañando a Adrian. Se le puede escuchar hablando con uno de los otros niños, diciéndoles que Adrian está comiendo un tazón de puré de manzana que tiene insectos y tierra. Heather también había documentado este maltrato hacia Adrian y había guardado notas en la computadora al respecto desde 2012. El casero que descubrió todo esto inmediatamente llevó la evidencia a la policía. Ahora, mientras la casera Jen estaba en la casa, también descubrió correspondencia que pertenecía al tío de Adrian, Willie Flowers. Esto demostraba que él también había estado viviendo en la casa con la familia durante algún tiempo, pero nunca hizo nada respecto a lo que estaba pasando con Adrian. Judy Conway, la abuela materna de Adrian, quien anteriormente había intentado obtener la custodia de Adrian y sus hermanos después de que se los quitaron a su madre, dijo que Michael y Heather no le permitieron ver a los niños durante los 9 meses previos a la muerte de Adrian. La última vez que lo vio fue en la Navidad de 2014. La abuela incluso se había comunicado con el Departamento de Niños y Familias de Kansas al menos 2 veces, pero no se había hecho nada. Judy además diría que en los últimos meses de la vida de Adrian, los padres dejaron de llamarlo por su nombre y solo se referían a él como el niño. En noviembre de 2016, Heather se declaró culpable del cargo de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Ahora ella se había declarado culpable, aunque seguía insistiendo en que se había sentido impotente para salvar a Adrian, así como a ella misma, de su esposo abusivo. Luego, en marzo de 2017, Michael Jones también se declaró culpable del cargo de asesinato y recibió exactamente la misma sentencia que Heather. La madre de Adrian, Diana, quien estuvo presente durante la sentencia de Michael, le dijo: «Rezo para que tengas una vida larga y atormentada en prisión. No sé si puedo perdonarte, pero sé que debes sufrir por lo que has hecho». En 2017, la abuela materna biológica de Adrian, su madre y su hermana mayor presentaron una demanda alegando que tanto los trabajadores sociales en Kansas como en Missouri sabían que el niño estaba siendo torturado y pudieron haber evitado su muerte. La demanda buscaba $5 millones en daños punitivos. Y aunque la agencia de Kansas argumentaría que era difícil mantener un seguimiento de la familia porque se mudaban con tanta frecuencia, finalmente terminaron pagando a la familia del niño $1 millón en marzo de 2024 para resolver la demanda. En 2021 se creó la Ley de Adrian, que requería que los oficiales y trabajadores sociales verificaran en persona a los niños que son presuntas víctimas de abuso o negligencia. Lo cual pensarías que sería algo tan obvio que ni siquiera haría falta una ley, pero... Se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Adrian Jones, de 7 años, el sábado 21 de octubre de 2016, y sus restos fueron enterrados en el cementerio Oak Hill, en Lawrence, Kansas. Muy bien, déjenlos ir, vamos. Ha sido difícil, como dije, por más de 1 año y medio. He estado tan involucrada con todo y teniendo que vivir con toda la parte horrible de su muerte todos los días.
Así que tener un día como hoy, donde podemos dejar todo eso a un lado y solo enfocarnos en Adrián y usar su voz para proteger a los niños actuales y futuros. Y creo que eso es lo más importante. Y creo que todos reuniéndose aquí hoy es simplemente increíble. Solo te muestra que cuando nos unimos se pueden lograr cambios. No quiero que lo recuerden por cómo murió, quiero que lo recuerden por la fortaleza que tenía y la voz que tenía. Sabes, él se defendía mucho, ¿sabes? Y pudo haberse rendido después de toda la tortura y las cosas horribles que le hicieron. Pero aguantó durante mucho tiempo. Y quiero recordar su vida, su fortaleza y su belleza. Era tan hermoso. Y por eso queremos recordar su vida, no su muerte. Para mí, este es Adrián, porque cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, pero nunca lo derribaron por completo. Él prevaleció. No tocaré. Esta noche, el padre de Rayclyn Brown, Joshua Emmons, está acusado de asesinato. A Emmons se le otorgó la custodia del niño en marzo. Menos de 2 meses después, el pequeño estaba muerto. Rayclyn Brown nació el 24 de mayo de 2020 en Cortland, Nueva York, de su madre, Mackenzie Brown, y su padre, Joshua Emmons. Rayclyn era un niño increíble, cariñoso, creativo, alegre y travieso. Le encantaba bailar, pero odiaba cuando la gente cantaba junto con las canciones. Algunas de las cosas favoritas de Rayclyn eran los dinosaurios, los autos, los vehículos de construcción, los plátanos y que le leyeran antes de dormir, o en realidad en cualquier momento, ya que tenía un gran amor por la lectura. Sus libros favoritos incluían Mono Gruñón y Llama Llama Pijama Rojo. A Rayclyn también le gustaba jugar afuera, ir a la escuela en su programa Head Start y acurrucarse con su mamá de crianza mientras veía algunas de sus películas favoritas como Cars. El 16 de julio de 2021, cuando Rayclyn tenía solo 13 meses, fue colocado en cuidado de crianza con Samantha y Theo Adams, a quienes conocía como mamá y papá. Su papá no estaba en su vida y había sido retirado de la custodia de su mamá por los servicios de protección infantil, ya que ella no tenía hogar y estaba luchando con problemas de salud mental y adicción a las drogas en ese momento. Cuando el pequeño fue colocado bajo el cuidado de Samantha y Theo, floreció. Recibió mucho amor y fue bien cuidado. Su mamá de crianza, Samantha, decía que él era tan feliz y sonriente desde el primer día, simplemente adorable. Ya casi empezaba a caminar. Uno de mis recuerdos favoritos probablemente sea de la primera semana que lo tuvimos. La primera vez que realmente lo hicimos reír fue cuando cenamos hamburguesas de pavo. Seguíamos diciendo hamburguesa de pavo y a él le parecía graciosísimo. Así que todo iba bien, pero de repente, en el verano de 2023, la madre biológica de Rayclyn, Mackenzie, se puso en contacto con sus padres de crianza y les dijo que Joshua Emmons era el padre biológico del niño y que quería la custodia. Joshua se hizo una prueba de paternidad en agosto y un mes después solicitó la custodia del hijo que apenas conocía. Ahora, Samantha y Theo estaban muy preocupados de perder la custodia de Rayclyn ante un hombre que no había tenido nada que ver con el niño hasta ese momento. Así que contrataron a un abogado con la esperanza de poder quedarse con el pequeño. Sin embargo, les dijeron que, como Josué era el verdadero padre del niño, tendrían muy pocas posibilidades de poder quedarse con él. Luego, a partir de septiembre, a Josué se le concedieron visitas supervisadas con Rayclyn. Pero una vez que se le permitió empezar a ver a su hijo, Josué solía inventar excusas para no asistir a las visitas. O simplemente no avisaba a nadie y no se presentaba. Esto, por supuesto, dejaba al pequeño muy triste y confundido. Según Josué, le resultaba difícil llegar a las visitas que tenían lugar con su hijo en Cortland, Nueva York, desde su casa en Siracusa, lo cual es un trayecto de aproximadamente 35 minutos en auto. Así que los servicios sociales lo ayudaron y cambiaron las visitas para que fueran en la casa de Josué. Poco después de que comenzaron estas visitas supervisadas, Rayclyn llegaba a casa con sus padres de acogida y les decía que disfrutaba pasar tiempo con su papá. También decía que le gustaba pasar tiempo con las otras 7 niñas que vivían en la casa, a quienes llamaba sus hermanas. En ese momento, Josué vivía con su prometida, las 5 hijas de ella y los 2 hijos que tenían en común. Así que lo que los padres de acogida de Rayclyn no sabían sobre la situación era que el padre biológico de Rayclyn, Josué, había sido liberado recientemente de la cárcel después de haber sido condenado en 2019 por golpear brutalmente a un niño de 3 años.
Una mujer llamada Kimber M. y el padre de Raiklin, Josué, vivían juntos en un departamento en Syracuse en ese entonces. El hijo de 3 años de ella también vivía con ellos. Habían vivido juntos durante unos 6 meses cuando Kimber dejó a Josué a cargo de su hijo, mientras ella trabajaba en un turno nocturno. Eso fue en enero de 2019. Ahora Josué solía cuidar al niño mientras Kimber iba a trabajar. Según ella, él, en general, no representaba un peligro para los niños, sea lo que sea que eso signifique en ese sentido. Siento que una persona o es segura o no lo es con los niños. Cuando dices generalmente, eso es prácticamente un no, no lo son. Pero bueno, la mañana después de su turno nocturno, Kimber despertó a su hijo y empezó a desvestirlo para bañarlo. Fue entonces cuando notó moretones en su cara, brazos, glúteos, pecho y espalda. El niño le dijo a su mamá que Joshua también lo había golpeado y le había quemado con un cigarro encendido. Kimber entonces llamó inmediatamente al 911 y reportó lo que había pasado, y Joshua fue acusado posteriormente de poner en peligro el bienestar de un menor. Él se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 10 meses en la cárcel, pero solo terminó cumpliendo 8 meses de esa condena porque fue liberado por buena conducta. El pequeño al que Joshua atacó ahora no tiene ningún recuerdo de lo que pasó. Sin embargo, todavía tiene que hacerse revisiones regulares en el hígado debido al daño permanente que la golpiza le causó. No está claro si el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Cortland o la trabajadora social de Raiklin sabían sobre esto. Aunque si hubieran hecho una simple verificación de antecedentes, no sé cómo no habría salido a la luz, ya que Joshua había estado encarcelado por eso. Sin embargo, esta condena no fue la única señal de alerta cuando se trataba de Joshua, porque cuando el pequeño empezó a tener visitas supervisadas con su padre, las cosas parecían ir bien por un tiempo. Pero luego, cuando Joshua tuvo a Raiklin durante la noche sin supervisión, el niño se quejó 2 veces de que su padre lo había golpeado. Una vez, cuando Samantha recogió a Raiklin después de una visita nocturna con su padre, el niño de 3 años empezó a comportarse de manera extraña, sentado en su asiento de auto, mientras ella aún estaba afuera del coche hablando con Joshua. Luego, después de que Samantha cerró la puerta y se quedó sola con Raiklin en el auto, el pequeño rompió en llanto y dijo: «Papi Josh me pegó. No me gusta. Estoy muy triste». Luego sollozó durante todo el camino a casa. Ahora, al menos una de las veces que el papá de Raiklin, Joshua, le pegó fue porque el niño de 3 años, que acababa de aprender a ir al baño solo, se hizo pipí en los pantalones. Y después de ambos incidentes, Raiklin lloró con su madre adoptiva, Samantha, rogándole que no lo regresara con su papá. Sumamente preocupados por el bienestar del niño, los padres adoptivos de Raiklin grabaron las conversaciones que tenían con él mientras les contaba lo que su papá le había hecho. Estas grabaciones, junto con las preocupaciones verbales de Samantha y Theo, fueron compartidas con los trabajadores sociales. Sin embargo, en su mayoría fueron ignoradas. Porque aunque los trabajadores sociales habían confrontado a Joshua sobre las acusaciones, el padre, como lo indicó una trabajadora social en un correo electrónico enviado a Samantha el 29 de febrero, negó haber usado cualquier tipo de disciplina física hacia Raiklin. Al mismo tiempo, la trabajadora le recordó fríamente a Samantha que era una gran transición para todas las partes involucradas. Y todos solo querían que las cosas fueran lo más tranquilas posible, ¿verdad? Entonces, aunque eso sea cierto, ¿cómo justifica eso ignorar por completo a Raiklin? Samantha dijo que ella y su esposo Theo también habían expresado otras preocupaciones, incluyendo que Raiklin dijo que la prometida de Josué le había llamado perra maldita. Esto lo está diciendo la madre de 7 hijos, tenlo en cuenta. Además de eso, los padres adoptivos de Raiklin le dijeron a su trabajadora social que Josué dejó al niño solo hasta por 2 horas, mientras él estaba sentado en sus propios excrementos. Pero a pesar de estos grandes y evidentes problemas, las visitas de Josué con su hijo continuaron. Y pronto, Samantha comenzó a notar diferencias significativas en el temperamento del pequeño, que normalmente era muy feliz. Por esa época, la personalidad de Raiklin comenzó a cambiar y empezó a usar muchas malas palabras. También se estaba volviendo más violento en su comportamiento. Molestos y preocupados porque los servicios de protección infantil no estaban haciendo nada para intervenir ante el claro maltrato de Josué hacia su hijo, los padres adoptivos de Raiklin solicitaron una reunión con los servicios sociales e intentaron explicar exactamente lo que estaba sucediendo. Pero prácticamente les dijeron que a veces los niños inventan cosas. No pasó mucho tiempo después de eso cuando la custodia total de Raiklin fue otorgada a su terrible padre. Así que los servicios de protección infantil ignoraron prácticamente todas las señales de alerta posibles en este caso.
Rakeland fue puesto bajo la custodia de su padre el 26 de marzo, y a pesar de que Joshua le prometió a Samantha y a Tío que podrían ver al pequeño, esto nunca sucedió. Los padres de acogida se suponía que tendrían visitas de fin de semana con Rakeland. Sin embargo, Joshua siempre tenía una razón por la que no podía hacerlo. La última vez que Samantha le envió un mensaje a Joshua fue para pedirle ver a Rakeland en su cuarto cumpleaños. No recibiría respuesta porque solo 2 días después de eso, el 26 de mayo, Rakeland fue llevado de urgencia al Upstate Golisano Hospital. La policía fue llamada a la casa de su padre Joshua, en la cuadra 6000 de Court Street Road, en DeWitt, alrededor de las 11 p.m., por un reporte de un niño que se había caído. Una vez que el pequeño fue llevado al hospital, permaneció en coma durante 3 días antes de finalmente sucumbir a sus graves heridas, el 29 de mayo de 2024. Inicialmente, el padre de Rakeland, Josué, le dijo a las autoridades que el pequeño simplemente se había caído accidentalmente por las escaleras de su casa. Y durante meses, aparentemente la policía creyó esta versión porque Josué seguía en libertad. La madre de acogida de Rakeland, Samantha, diría que cuando vieron el pequeño cuerpo golpeado del niño acostado en la cama del hospital, supo exactamente por qué Josué había negado todas las visitas que se suponía que debían tener con él. Para ella estaba claro que Josué había estado abusando del niño durante un periodo de tiempo y quería ocultárselo a ellos. Una autopsia determinaría que Rakeland había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza y no por caerse de las escaleras, sino más bien por haber sido sacudido, golpeado o estrellado contra algo. El pequeño también tenía moretones por todo el cuerpo. No sería sino hasta meses después de la muerte de Rakeland que la policía finalmente arrestaría a su padre, Josué, el 30 de julio. Ahora me pregunto si la razón por la que tardaron tanto en arrestarlo es porque tantas personas en el sistema arruinaron todo esto al devolverle a Rakeland a su papá desde el principio. Originalmente, a Josué se le acusó de homicidio involuntario y de poner en peligro el bienestar de un menor, pero después también se le agregaría el cargo de asesinato en segundo grado. En el momento de su arresto, la policía encontró a Josué, el padre del año, de 26 años, escondido debajo de las escaleras de su sótano con una cobija cubriéndole el cuerpo, como el cobarde total que es. Actualmente, él sigue tras las rejas esperando su juicio. Han sido unos meses muy emotivos para Samantha Adams, quien cuidó como madre de crianza a Rakeland Brown, de 4 años, durante casi 3 años antes de que él falleciera. Han vuelto todos esos sentimientos al ver lo real que es que ya no está ahora que el padre biológico ha sido acusado de matar a su pequeño, un niño que estaba lleno de vida. Él estaría tan emocionado por ir a la escuela. Estuvo en Head Start durante 1 año y medio. Y él iba a empezar el preescolar en el otoño, y sé que estaba muy emocionado por eso. Él amaba la escuela, amaba a sus maestras, a pesar de que les contamos sobre el abuso que Rakeland nos compartió, a pesar de que ahora sabemos que, ya sabes, ellos sabían sobre su condena en 2019 y había otros expedientes abiertos con servicios de protección infantil en su hogar por cosas como la limpieza, los piojos y esas cosas, y solo nos dijeron que no había absolutamente nada que impidiera que este hombre fuera digno de la custodia. Rakeland no era nuestro biológicamente ni técnicamente legalmente, pero para nosotros él lo era nuestro, lo amábamos. Nosotros lo criamos y se lo dieron a un monstruo. Creo que no hay manera de aceptar realmente eso, cuando todo su trabajo es protegerlo. Cuando me miraron a los ojos y me dijeron que les importaba su bienestar y 2 meses después, él estaba muerto. Según la madre biológica de Rakeland, Mackenzie Brown, ella había estado intentando recuperar la custodia de su hijo durante años. Ella dijo que había hecho todo lo que los servicios sociales le pidieron, superando su adicción mediante un programa de rehabilitación y consiguiendo un trabajo para poder rentar un departamento. Pero los servicios sociales aún no estaban listos para devolverle la custodia. Sin embargo, estaban dispuestos a devolverle la custodia de Rakeland a su padre irresponsable y abusivo, quien ni siquiera había estado en su vida hasta aproximadamente 1 año antes de su muerte. Según los servicios sociales del condado de Cortland, de hecho le habían hecho una verificación de antecedentes a Joshua y no tenían idea de cómo se les había pasado por alto su caso de haber lastimado a otro niño en 2019. Desde la muerte de Rakeland, su madre de acogida, Samantha Adams, ha estado publicando historias, fotos y videos de Rakeland en su cuenta de Facebook. También le ha dedicado un sitio web, conmemorando al niño tan lleno de vida que alguna vez fue. Samantha dijo que tiene una petición para las personas que quieran honrar la vida de Rakeland. Ella dijo que, si tienes pequeños en tu vida, les leas un libro extra esta noche en nombre de Rakeland.
Si Raiklin pedía abrazos o que lo cargara para acurrucarse 5 minutos antes de irse a dormir, nunca le decía que no. No me arrepiento ni un poco. Él se merecía el mundo. Cuando el pequeño murió, su corazón y sus riñones fueron donados a otros niños que los necesitaban. Su madre de acogida, Samantha, también recaudó dinero a través de GoFundMe para pagar los gastos del funeral del pequeño. Ese funeral se llevaría a cabo el sábado 8 de junio de 2024 en la funeraria Riccardi en Cortland. A quienes asistieron se les pidió que usaran prendas que incluyeran algunas de las cosas favoritas de Raiklin: autos, camiones, vehículos de construcción, dinosaurios y Paw Patrol.